Pues ya estamos, perfecto. ¿Qué tal? Buenas tardes. Empezamos entonces nuestra tercera sesión de sistemas solares fotovoltaicos aislados y semi-aislados de la red eléctrica local. No, lo primero que voy a hacer, voy a cambiar el nombre, arreglar esto. Y ya. Pues ya está, perfecto, empezamos entonces. Como le estaba comentando a Alex, eh, mañana o el fin de semana empezamos a subir ya la respuesta a las tareas de la parte de sistemas fotovoltaicos on-grid, ¿vale? Entonces hay varias respuestas, algunas respuestas no están tan bien, pero es lo normal cuando tú empiezas a trabajar un tema distinto, tener dudas y tener algunos errores de concepto. La respuesta de las tareas tienen ese objetivo ahora entonces de que tú veas lo que tú desarrollaste y a la vez puedas contrastar el ejercicio como realmente se tiene que haber desarrollado, ¿vale? Así que lo vamos a empezar a subir y vamos a empezar a tratar de responder las preguntas que se generen al tipo de respuesta, porque de repente tú dices, oye, ¿de dónde sacó este número? ¿De dónde sacó cómo sacó este cálculo? Vamos respondiendo ahí directamente en la misma pestaña donde subimos la pregunta, vamos a ir haciendo el tema de pregunta y respuesta, ¿vale? Así que no hay ningún problema, han surgido algunas preguntas, las normales siempre por ejemplo, se confunden un poco con el tema de los inversores que son centrales con los que son string. Eh, Hay una forma o sea, hay una metodología para poder saber cuáles son cada uno, a qué corresponde a cada modelo. Es normal equivocarse de repente cuando uno hace algún cálculo de ahorro energético o qué ítem está ocupando, entonces no hay ningún problema con eso, ¿no? No se preocupen, una vez que vamos corrigiendo las tareas, ustedes ya van a ir sacando el trote en los conceptos que son los más importantes de lo que vimos en los sistemas fotovoltaicos, ¿vale? Perfecto, entonces. ¿Me escuchan bien, cierto? Sí, para empezar, y empezamos. Sí, perfecto, Ale, muchas gracias. Vamos entonces. ¿Cuántos somos ya? Oh, perfecto, somos 11. Ayer nos quedamos en esta imagen, nosotros estamos viendo la instalación de estos módulos fotovoltaicos en una superficie, en un techo plano, una terraza básicamente, y aquí tenemos ya los módulos fotovoltaicos instalados. ¿Están viendo lo que estoy viendo? Yo voy a revisar eso porque siempre me... Sí. Aquí tenemos los módulos fotovoltaicos ya completamente instalados sobre esta base especial de aluminio anodizado. Y aquí lo que tenemos es lo que ya hemos visto en otras ocasiones también, que son el sistema de seguridad eléctrico y la caja de combinación. En este caso, por ejemplo, esta caja de combinación ya te lo ofrece directamente el fabricante o el proveedor de los equipos. Esta caja de combinación que te sirve vamos a lo inmediato, que te sirve para 4 strings, ¿vale? Entonces ya viene para 4 strings, pero tú, por ejemplo, lo puedes ocupar para 2, para 3, no tienes por qué ocupar los 4, pero el fabricante ya te lo vende, el proveedor, para que tú no estés comprando los equipos cada uno por separado, ya te vende, y aquí en Chile también pasa lo mismo, si tú pides una caja de combinación, te la van a ofrecer para 2, para 4, para 8 strings, entonces tú, por ejemplo, si tienes 6, ocupas solamente 6 de los puntos de estos canales de conexión. Entonces aquí nos damos cuenta nosotros de que en este caso este arreglo fotovoltaico está ocupando solamente dos entradas positivo, dos entradas negativo y dos entradas del positivo. No se notan los colores porque básicamente por normativa tiene que ir con un recubrimiento, los cables no pueden ir si están o sea, si están directamente en el sol, tiene que ir con un recubrimiento. Pero aquí nosotros tenemos para el polo positivo, para el polo negativo de cada uno de los strings que nosotros habíamos visto anteriormente, en este caso son dos. Y acuérdense que por acá tenemos estos son los portafusibles y dentro tenemos nosotros los fusibles, ¿vale? Entonces, de aquí nosotros vamos a salir con un positivo, un positivo y un negativo. Entran dos, pero solamente va a salir uno, un positivo y un negativo, por eso que se llama caja de combinación. Va a salir uno solo, y de ese uno solo, acuérdense que aquí va a estar el descargador de sobretensión de la parte de corriente continua. Nos damos cuenta aquí bueno, aquí uno se da cuenta de repente, este es un pararrayo, lo que está acá es un pararrayo. Entonces, por eso también tiene obligatoriamente el descargador de sobretensión, porque tiene directamente un pararrayo, porque seguramente una zona de ese tipo de fenómeno climatológico se ve que es como
es como, no sé, me imagino que es como una sabana, una selva, un ambiente muy tropical, y hay ese tipo de fenómeno atmosférico. Entonces, bueno, volviendo a la imagen que estábamos viendo anteriormente, aquí tenemos el descargador sobre tensión, lo tenemos acá, en caso de sobretensión de la parte de corriente continua, y después de eso tenemos aquí el magnetotérmico de corriente continua, donde van a salir el positivo y el negativo, y se van a ir directamente a nuestra, se van a ir al regulador de carga, como nosotros hemos visto anteriormente. Tenemos aquí entonces el regulador de carga, es de la marca el de la marca Victron Energy, de la marca que hemos visto normalmente, que estamos conociendo. Hay otros tipos también de regulador de carga, pero si ustedes van a comprar un regulador de carga, yo les aconsejo, o un sistema fotovoltaico aislado de la red, trabajar con este tipo de proveedores. De todas formas, nosotros ya sabemos que si vamos a, si vamos a buscar o si estamos conociendo otro tipo de proveedores, no es necesario un diferencial en este tablero aún, un diferencial, no, en este no, porque este es del aspecto, no un diferencial de protección, los diferenciales son para corriente alterna, ¿vale? Los diferenciales son solamente para corriente alterna. Magnetotérmicos vamos a encontrar magnetotérmicos de corriente continua y corriente alterna, pero diferenciales son solamente de corriente alterna. ¿No? No hay ningún problema sobre el perfecto. Si te queda claro el concepto. Aquí lo que vamos a tener, lo que normalmente vamos a tener en este tablero de seguridad y cajas de combinación, va a ser acuérdense, un descargador de sobretensión y un magnetotérmico de la parte corriente continua. Bueno, nos vamos de aquí ya con dos polos positivos y negativos de la combinación del arreglo fotovoltaico que teníamos acá, y nos vamos al regulador de carga. Entonces, el regulador de carga vamos a encontrar nosotros siempre dos conectores para el arreglo fotovoltaico, que lo tenemos acá, y después tenemos, dense cuenta, por ejemplo, del grosor de los cables, son unos cables eso se baja a un cable fotovoltaico también, positivo y negativo, y después tenemos por acá la conexión para el arreglo de las baterías. Va al banco de batería, dense cuenta también el grosor de los cables cambia también por los amperes que se están generando, o sea, que se están conduciendo desde el regulador de carga hacia el banco de batería. Muy importante esto, lo que pasa, lo que tiene que ver con los números. En este tipo el fabricante nos dice aquí directamente en la tapa del regulador de carga, nos va a decir 150-45. ¿Qué significa 150? Que 150 volt es lo máximo que yo le puedo ingresar a del arreglo fotovoltaico, pueden salir como máximo 150 volts. Los 150 volts uno los va a calcular teniendo en cuenta el desempeño, el voltaje en circuito abierto, que nos va a entregar el arreglo fotovoltaico, el máximo voltaje. Entonces, esto no debería superar nunca los 150 volts. Y después tenemos 45 amperes, que quiere decir que 45 significa 45 amperes, que puede controlar un banco de baterías de aproximadamente 450 amperoras. 450 amperoras. Ahora vamos a ver baterías y vamos a darnos cuenta que la capacidad que tiene una batería se mide en amperora. Amperora, A mayúscula, H minúscula. Entonces, esa es la capacidad. Todas las baterías convencionales, las que son son las que son de plomo ácido, las que son de níquel cadmio, se miden normalmente en amperora. Y las baterías ya de litio se miden en kilowatt hora. Pero es muy fácil la conversión, es simplemente multiplicar. Yo quiero pasar de amperora a kilowatt hora, que es lo que nosotros ya dominamos. Ya sabemos que nosotros los kilowatt hora es una cantidad de energía. ¿Se acuerdan que nosotros hablábamos de lo que tiene que ver con lo que es energía y lo que es potencia? Por ejemplo, si yo tengo kilowatt hora, tengo 20 kilowatt hora, esa es una cantidad de energía que yo tengo. Entonces, para pasar de amperora a kilowatt hora, en todo caso nosotros tenemos una calculadora que es online de ese tipo de cálculos, pero para pasar de amperora a kilowatt hora, lo único que tenemos que hacer es multiplicar los amperes los amperes por el voltaje de diseño. Entonces ahí podemos pasar de amperora a kilowatt hora, y ahí sabemos de inmediato cuál es la capacidad que tiene la batería y si podemos o no almacenar una cierta cantidad de energía. ¿Vale?
Exactamente. En este caso, por ejemplo, ese tiene que ver con potencia directamente. La fórmula que nos dice aquí en el chat Samuel. Pero vamos a verlo abajo, está ahí, lo vamos a explicar bien en lo que tiene que ver con cómo se pasa de amperhora a kilowatt hora, simplemente una multiplicación muy sencilla. Bueno, perfecto. De aquí nos vamos, esto se va al banco de batería, y después entonces tenemos el punto de unión que ya nosotros hemos conocido directamente como donde se unen realmente, se unen eléctricamente estos dos equipamientos, el regulador de carga con el inversor cargador. Tenemos el punto de unión del banco de baterías. ¿Vale? Aquí tenemos una regleta de conexión que permite que los cables, tú puedes perforar donde tú quieras y te mantienen los cables completamente cerrados. Entonces es bueno siempre poder ocupar este tipo de regletas, y se ocupan directamente cuando yo estoy trabajando en instalaciones al interior de mi casa, bajo techo, entonces, o industriales también, pero son bajo techo directamente. Entonces tú puedes aquí, hay una serie de cables, pero quedan todos los cables cubiertos seguros, no hay problema que tú los puedas tocar cuando está, o una persona que entra que no tiene ningún, tú como técnico ya sabes que son peligrosos tocar los cables, pero una persona que viene de afuera no lo sabe. Entonces, en esta, en estas regletas de conexión tú puedes, en las canaletas también le dicen canaletas de conexión, son plásticas, y se desliza básicamente por presión tú puedes sacar y colocar esta canaleta, así que ahí puede hacer la conexión. Pero bueno, aquí tenemos lo que son los cables fotovoltaicos que vienen ahora del banco de batería. Estos van hacia el banco de batería, entregando la carga de electrones que corresponde para cargar el banco de batería, y estos toman la energía de la batería y se van directamente al inversor cargador que lo tenemos acá. En este caso un Multiplus. Ya sabemos que el Multiplus tiene una sola entrada de corriente de energía adicional, lo tenemos por acá la entrada. Esta sería la entrada de la red eléctrica de apoyo o auxiliar que tiene el Multiplus, y por acá tendríamos la salida de corriente eléctrica, de energía ya en la parte de corriente alterna, que iría directamente a alimentar nuestras cargas energéticas que tenemos en esta casa. ¿Vale? Sería esa como la conexión. Ya, entonces, bueno, vimos un poquito cuál era la información como más, el detalle técnico, los diagramas unifilares de los principales elementos o como los diagramas unifilares, y también las instalaciones como se hacen normalmente en terreno. Y ahora lo que vamos a hacer entonces, para ir profundizando un poco más, vamos a hablar vamos a especificar un poquito más, y vamos a hablar de los principales elementos que forman parte de los principales equipos que forman parte de un sistema fotovoltaico aislado de la red. En este caso, por ejemplo, vamos a hablar de los reguladores de carga, de las baterías y finalmente de los inversores. Entonces vamos a conocer cómo se dimensionan, cómo se seleccionan, cómo selecciona un regulador de carga, dependiendo, todo va a depender directamente de, nosotros ya de alguna forma conocemos cómo se va a seleccionar un arreglo fotovoltaico, pero vamos a llegar la próxima semana, seguramente vamos a estar trabajando en un diseño partiendo de cero, como a través de calculando la demanda energética diaria, calculamos nosotros un arreglo fotovoltaico, una potencia fotovoltaica, y con esa potencia fotovoltaica yo voy a seleccionar el regulador de carga, las baterías y el inversor. ¿Vale? Entonces lo vamos a hacer ahora. Pero ahora solamente vamos a empezar a conocer por parte de estos elementos. Ya los módulos fotovoltaicos los conocemos, así que vamos a empezar a hablar del regulador de carga y cuáles serían como su, su desempeño fundamental, cuál es su trabajo y cómo podemos seleccionarlo. Entonces, como nosotros ya, bueno, aquí en este diagrama unilineal, unifilar, que también se le conoce, tenemos acá un regulador de carga, tenemos el arreglo fotovoltaico que sale con sus dos polos, positivo y negativo, que va a ir directamente al regulador de carga. Nosotros aquí nuevamente tenemos un regulador de carga de la marca Victron Energy. Después aquí tenemos la parte positiva y negativa, después tenemos la parte de la carga para el banco de batería, lo tenemos aquí, y después lo que tenemos, como dijimos anteriormente, teníamos el punto de unión eléctrico entre el regulador de carga, que está encargado directamente de la carga y la descarga de las baterías,
mantener su carga óptima. Entonces nosotros sabemos que el arreglo fotovoltaico hace la conversión de corriente continua hace la conversión de radiación a corriente continua, pero una corriente que está completamente desregulada, tiene una serie no está refinada completamente para cargar directamente el banco de batería. Entonces el regulador de carga lo que hace eso, es lo que se encarga de un dispositivo electrónico que controla el proceso de carga y descarga de la batería, para que éstas no sufran sobredescarga o sobrecarga, que afectaría la eficiencia del sistema y acortarían drásticamente la vida útil de las baterías. Cuando uno selecciona un regulador de carga, nosotros ya sabemos que las baterías son los elementos más sensibles y más caros que tiene un sistema fotovoltaico aislado de la red, el almacenamiento energético, lo más caro que tiene. Entonces, yo creo que es muy importante seleccionar no ahorrar en lo que tiene que ver con, o sea, es muy importante seleccionar un regulador de carga que tenga las mejores características y que yo que sepa que el fabricante de ese tipo de regulador de carga me ofrece una garantía de buen funcionamiento del equipo. Entonces, cuando yo estoy trabajando en un banco más o menos pequeño, quizá uno podría trabajar con un regulador de carga que quizás no sea tan eficiente, o de repente podría trabajar con uno de una marca quizás desconocida en algún momento, pero uno sabe cuáles son los criterios que tiene que pedirle a ese tipo de fabricante, que al menos que nos dé unos 5 años de garantía del equipamiento y también nos dé la garantía de que tienen servicio técnico ahí para poder repararlo. Pero cuando uno ya trabaja con bancos más o menos grandes de batería, ya estamos hablando de, por ejemplo, bancos de 12, 24, 48 baterías, eh, nosotros ya tenemos que colocar un controlador de carga que nos dé una cierta fiabilidad de funcionamiento. Entonces es muy importante que podamos trabajar en este tipo con este tipo de calidad de fabricante, Victron Energy. Bueno, aquí tenemos ya nosotros nos damos cuenta, es lo mismo que hemos visto anteriormente, que aquí ya tenemos el circuito de la parte de corriente continua, y después tenemos aquí el circuito de la parte de corriente alterna. Una vez pasado aguas abajo del inversor, nosotros ya tenemos en los sistemas de la transformación de corriente continua a corriente alterna, y ya tenemos directamente la energía para poder usarla para satisfacer la demanda energética de las cargas que nosotros tengamos en nuestra casa o en nuestra empresa. Este es un punto importante aquí, lo que tenemos acá, el disyuntor, que es el disyuntor lo controla, algunas veces lo controla el regulador de carga, pero por lo general, en algunos sistemas lo controla el regulador de carga, y en algunas ocasiones, por lo general lo controla el inversor. Cuando el inversor detecta inicialmente que nosotros hemos descargado el banco de batería más allá de lo que diga el fabricante, de la carga máxima que podemos descargar el banco de batería, en este caso, por ejemplo, si una batería AGM, podemos descargarla hasta el 70%, tiene que dar un 30% dentro del banco de batería, pero cuando el inversor lo detecta directamente, o el regulador de carga en este caso, porque aquí tenemos la señal del regulador de carga, todo va a depender de lo que diga la ficha técnica del fabricante, este sistema, automáticamente, este disyuntor lo que va a hacer es abrir el circuito para que el inversor no siga descargando energía, no siga haciendo la transformación y no siga descargando el banco de batería. Entonces, este es un elemento de seguridad, este disyuntor que nosotros tenemos acá, que nos va a permitir abrir el circuito y evitar que la batería se siga descargando, lo que significaría que si se sigue descargando, obviamente va a tener un deterioro de los elementos internos, el peróxido de plomo que tiene dentro la batería, básicamente el que hace toma la energía eléctrica y la convierte en química, y cuando yo descargo de manera intensa, o sea, sobrepaso el 70%, en este caso, 70% pero va a preponderar el criterio que diga el fabricante, yo estoy colocando como ejemplo 70%, cuando pase el 70%, este disyuntor se va a abrir automáticamente, controlado, en este caso, por el regulador de carga. Entonces, nos va a permitir ese sistema de seguridad. Entonces, esa sería una de las funciones que realiza el regulador de carga. Ahora, anteriormente, antes que llegue ese 70%, cuando ya se está aproximando, por ejemplo, ya tenemos el 80%, el 75%, ya se dispara directamente, en el caso de los inversores Victron Energy, disparan una alarma sonora que te va diciendo a ti de que ya te queda poca energía, así que la empresa, si estás, por ejemplo, ocupando un taladro, o si estás, por ejemplo, con varias luces puestas, entonces tienes que hacer ya alguna especie de ahorro energético, porque tienes que empezar a ser más cuidadoso, porque te queda muy poquita energía para que el sistema se detenga automáticamente. Entonces, pues ya si llega la alarma,
en este caso, como tenemos un inversor del tipo Fénix, que es un inversor sencillo, no tiene entrada para una energía adicional, tenemos que estar preparados para tener un motogenerador preparado porque nos vamos a quedar sin energía, o tener alguna consideración, como dije recién, de bajar el consumo energético para que la poca energía que nos queda nos pueda servir para pasar la noche, por ejemplo. El regulador de carga también son los reguladores de carga acá, también son capaces de desconectar el consumo, como dijimos anteriormente, cuando se comprueba que la descarga de la batería ha superado un cierto rango de capacidad nominal de almacenamiento. En este caso, cuando yo digo 70%, lo digo como referencia, siempre tenemos que ver qué es lo que nos dice el fabricante respecto a cuáles son o qué es lo que nos dice el fabricante, uno, o qué es lo que nos dice el proveedor del equipo. Por ejemplo, yo voy a comprar unas baterías, ¿no? Y pregunto, ¿sabes qué? Mira, de Victron Energy me interesaría saber cuánta es la capacidad de descarga máxima que yo tengo que... te va a decir, y el proveedor te va a decir, mira, para respetar la garantía de 2 años que sean normalmente por las baterías, lo que tenemos que asegurarnos es que por lo menos quede el 50% dentro de la carga de la batería, o sea, lo puedes cargar máximo un 50%. Entonces, cuando hacemos el dimensionamiento del banco de batería, nosotros obligatoriamente tenemos que ya considerar que solamente podemos ocupar el 50% de esa batería. Entonces, cuando estemos calculando, tenemos que calcular por el 0,5 y tenemos que ampliar la capacidad de nuestro banco de batería al doble. Hay que tener cuidado con eso. Hay que tener cuidado con eso en el tema de que nos va, para el tema del dimensionamiento. Vamos a tener que ampliar nuestro banco de batería para poder sopesar ese que no podemos ocupar el 100% de la carga, sino solamente el 50% o el 70%, y eso va a depender directamente de lo que nos diga el fabricante o el proveedor del equipo. Muy importante. Entonces el regulador de carga también controla el flujo de la corriente de carga desde los paneles fotovoltaicos, como nosotros hemos visto anteriormente, hacia la batería, como también el flujo de corriente de descarga desde la batería hacia los artefactos de consumo. El regulador detecta todos estos parámetros midiendo la tensión de la batería en todo momento. En todo momento va a estar directamente conectado con el borne positivo y el borne negativo del arreglo del banco de batería. Va a estar siempre sensando que no baje nunca un voltaje. Son voltajes muy sutiles, por ejemplo, y un banco de batería está trabajando en 12,25 volt, cuando nosotros en 12,25 volt, por ejemplo, cuando estemos en 12, o 11,95, automáticamente eso lo va a asumir como que estamos dentro del 70% de la descarga, y automáticamente el sistema va a entrar en estado de alarma, y si seguimos bajando, va a abrir el sistema para que no se siga descargando el banco de batería. Muy importante también, cuando uno tiene que seleccionar regulador de carga, tenemos que darnos cuenta si el regulador de carga tiene una pantalla de visualización para saber cuánto es la carga que tiene cuánto es la carga interna que tiene la batería. Existe la posibilidad de comprar un visor externo, como el caso que nos da la posibilidad que nos da Victron Energy, o también lo que podemos hacer por lo general. Existen ahora otro tipo que te llega directamente la información, cuando tú la pides, te llega directamente a través de Bluetooth. Entonces los últimos reguladores de carga que está sacando Victron Energy tiene Bluetooth, entonces tú te acercas con tu móvil y directamente ya tienes el dato sin necesidad de tener un visor aparte. Entonces, tú puedes ver ahí o tienes que ofrecerle al cliente cuáles son las posibilidades que tiene de equipamiento, o también la versatilidad de poder ocupar el mismo móvil para poder saber realmente cuáles son los estados de carga o el desempeño que está teniendo tu equipo. No solamente tenemos la posibilidad de saber cuáles son el estado de carga de la batería, sino que cuánta energía estamos consumiendo, cuánta energía están produciendo los módulos fotovoltaicos. Si tenemos un cierto decaimiento, entonces comparan, pues si está muy sucio, hay que hacer una limpieza, entonces uno puede programar todo ese tipo de alarmas directamente en el inversor. Tiene esa posibilidad de poder programarlo. Una apertura, tú te metes adentro y lo programas para ese tipo de trabajo directamente, ese tipo de gestión energética. Y toda esa programación nosotros la podemos hacer, como dijimos ayer, a través nos podemos meter a través de nuestro propio ordenador, descargando el archivo de trabajo que tiene el Victron Energy. Yo les dejé la página ahí de Victron Energy, tienen que meterse a la sección productos, y ahí pueden descargar todos los software que necesitarían utilizar para poder hacer este tipo de programación.
muy importante saber que, o sea, no es una conexión directa de módulos, sino que yo tengo que tener un cable especial que tiene una mochila de comunicación como dijimos ayer, entre tu ordenador y entre el dispositivo que tú vas a estar programando, en este caso, por ejemplo, un inversor. Entonces tiene que estar esa mochila de conexión que te permite vincular tu ordenador con el aparato que tú estás programando. Si no quieres hacer eso, también puedo ocupar la programación fácil. Tú puedes utilizar el Color Control GX, que nosotros vimos ayer, que era simplemente colocar los cables de conexión y ya directamente programas ahí con ese equipo y ya tiene visualización y tiene monitorización o entrada de Bluetooth y todo ese tipo de prestaciones que te entregan adicionalmente esta marca de equipo para sistemas aislados. Sí, me parece que sí, sí, la batería está cargada. Ah, bueno, mira, en lo que tiene que ver con el funcionamiento del regulador de carga, si la batería está cargada, el regulador interrumpe el paso de la corriente de los módulos hacia esta, cortando la corriente del arreglo fotovoltaico de la batería, y de esta manera no permite un aumento del voltaje y evita la sobrecarga de la misma. Entonces, no solamente se limita a cuidar la carga, sino que también directamente limita lo que tiene que ver con la sobrecarga de la batería, porque las baterías mueren más por descarga profunda que por sobrecarga profunda, por lo general. Es más dañino que se descarguen de manera intensa a que se carguen de manera. Pero de todas formas el regulador de carga va a estar gestionando que la batería nunca sobrepase un determinado voltaje de carga, para impedir de que hay veces que de repente los reguladores de carga no son, o de repente tienen algún problema de regulación y de repente no vemos unas baterías que están completamente hinchadas a punto de reventar, justamente que se están sobrecargando, que pasaron una etapa, o sea, no solamente estuvieron unas horas descargándose, sino que estuvieron días de repente cargándose de manera excesiva, inclusive llegaron a reventarse de la sobrecarga que inclusive hinchó los elementos internos de la batería. La batería ha alcanzado su nivel máximo de descarga entonces, de descarga en este caso, el regulador interrumpe el paso de la corriente desde la batería hacia el inversor y los consumos. Bueno, lo que hemos visto anteriormente. El regulador sensa un voltaje bajo, lo que estábamos hablando anteriormente, desconecta el consumo de la batería, evitando así una descarga intensa. Esto ocurre a la hora de baja radiación incidente en los módulos fotovoltaicos o en la noche, por lo general. Por eso que es siempre importante tener un sistema de apoyo adicional para por ejemplo, un motogenerador. Si yo estoy en una condición completamente aislada y quiero ocupar un equipo también, un inversor económico, yo podría trabajar con este tipo de inversor, un modelo Fénix del Victron Energy, que no tiene ninguna entrada adicional, o sea, simplemente un inversor que transforma de corriente continua a corriente alterna. Perfecto, lo tengo ahí. Pero yo también podría colocar adicionalmente un motogenerador, esperando a que de repente yo no tenga carga en batería, y yo podría desconectar inicialmente, abrir el circuito fotovoltaico y colocar a funcionar mi motogenerador y alimentar mi casa 100% con motogenerador. Entonces, se podría hacer esa gestión también. Ahora, la versatilidad de tener, por ejemplo, un inversor, un multiplus o un 4, que te permite tener entradas adicionales y no tener que hacer ningún cambio, simplemente el sistema automáticamente se va a gestionar, va a colocar en funcionamiento el motogenerador, también tiene una cierta o sea, te permite gestionar más fácil el tema del cambio energético, pero eso siempre acarrea siempre un plus de carga en lo que tiene que ver con el costo, una elevación del costo de tu proyecto. Aquí tenemos los tipos de regulador. Los tipos de regulador, existen dos tipos de reguladores que actualmente se están ocupando. Son los tipos de regulador de carga, que tenemos el regulador de carga con MPPT y tenemos los reguladores de carga con PWM. Los reguladores con PWM, como dijimos nosotros inicialmente, es un hardware que te permite entonces trabajar inicialmente los reguladores de carga PWM se ocupan para pequeños proyectos fotovoltaicos, muy pequeños proyectos fotovoltaicos. Vamos a estar trabajando con un módulo fotovoltaico, con 2 módulos fotovoltaicos como máximo. Entonces son equipamientos que controlan muy poca energía en realidad. Entonces vamos a estar trabajando con una batería, seguramente son equipos muy, muy pequeños. En un momento vamos a conocer las tablas, cuánto sería como la potencia fotovoltaica, donde nosotros teníamos que cambiar de regulador de carga MPT a PWM. Por lo general, los reguladores de carga, que son
PWM trabajan, por ejemplo, en 12 o 24 volt, nunca trabajan en 48 volt, porque ya cuando tú trabajas en 48 volt ya te conviene trabajar directamente con regulador de carga del tipo MPPT. Básicamente, si comparamos el desempeño de estos dos tipos de reguladores, de estas dos modalidades de reguladores, vamos a darnos cuenta que el MPPT es capaz de extraer mayor cantidad de energía que el PWM, debido a que el MPPT trabaja en una franja de voltaje-amperaje mucho más amplio que el regulador de carga PWM. Entonces, el PWM, por ejemplo, si yo trabajo en 12 volt, entonces él va a estar trabajando aproximadamente entre 13 y 15 volt aproximadamente del desempeño que nos va a entregar el arreglo fotovoltaico. Entonces tiene una franja de trabajo muy pequeñita, y en esa franja de trabajo él puede extraer energía y cargar el banco de batería. Sin embargo, el regulador de carga, el MPPT con MPPT, puede tener una franja de trabajo mucho más amplia. Inclusive trabaja con voltaje mucho más. Cuando yo trabajo con un regulador de carga PWM, yo tengo que diseñar mi arreglo fotovoltaico en 12 o 24 volts. Y mi banco de batería también tiene que estar en 12 o 24 volts. Sin embargo, cuando yo trabajo en reguladores de carga PWM, yo le voy a poder colocar un máximo de voltaje a mi regulador. En este caso, por ejemplo, yo podría trabajar hasta 250 volts, le podría ingresar a mi regulador de carga el MPT, y él haría la gestión directamente de tomar esos 250 volts y trabajarlo y de alguna forma modularlo para cargar el banco de batería que yo tengo en 12, digamos 24 y 48 volts. Él hace el trabajo, ¿vale? Entonces, por eso que es capaz dentro de un gran voltaje, y como él es capaz de gestionarlo con ese software que tiene el del MPPT, es capaz de modularlo y cargar ese banco de batería de manera más óptima. Por eso que es capaz de extraer un 30 o un 40% más de energía que un regulador de carga con PWM. Entonces el PWM, como trabaja ese rango solamente de o 12 o 24 volt, y el arreglo fotovoltaico tiene que estar en 12 o 24 volt, y el banco de batería también tiene que estar en la misma concordancia en ese voltaje de diseño, ese rango muy, muy pequeñito que trabaja. Por eso que, por lo general, nosotros lo vamos a utilizar para proyectos pequeños, ¿vale? Porque como tiene menor desempeño, entonces no es muy rentable ocuparlo en diseños más o menos grandes. Nos vamos a dar cuenta que ahora Victron Energy está sacando una línea de regulador de carga que son con PWM. Pero nosotros siempre aconsejamos ya que cuando nosotros estamos trabajando con una potencia, aquí tenemos una tablita que nos va a ayudar a poder discriminar cuando trabajamos con reguladores de carga PWM o cuando trabajamos con reguladores de carga MPPT. Obviamente que yo cuando trabajo con proyectos pequeños, voy a trabajar con este tipo de regulador de carga hasta 650 watts de potencia fotovoltaica. Yo trabajaría con regulador de carga PWM. 650 watts sería aproximadamente como dos paneles fotovoltaicos. Por ejemplo, de 300, si estoy trabajando con módulo de 300 watts o de 400 watts, con dos módulos yo ya estaría con dos módulos fotovoltaicos, ya sería suficiente como poder trabajar con tecnología PWM. Sin embargo, cuando ya trabajo con proyectos mayores, a 650 watts de potencia fotovoltaica, que sería más allá de dos o tres paneles, ya entraría a trabajar directamente con el MPT. Entonces, esa sería como la tabla de poder discriminar. De todas formas, lo que pasa cuando tú trabajas con proyectos pequeñitos, te conviene mucho más hacer como un proyecto pequeño. Bueno, perfecto, voy a trabajar con inversores que son más económicos, con una batería más pequeña, con pocos módulos, entonces el precio relativo que va a tener este regulador de carga no se va a notar tanto. Sin embargo, cuando tú trabajas, por ejemplo, estás trabajando, por ejemplo, con quizá unos 10 módulos fotovoltaicos, y va a tener que trabajar con un regulador mucho más robusto, mucho más eficiente. Por ejemplo, un regulador de carga con PWM puede estar alrededor de los 150 o 200 mil pesos. Sin embargo, un regulador de carga con MPT puede estar alrededor de los 150 o 150 mil pesos, 300 mil pesos.
dependiendo de la potencia que va a controlar. Sin embargo, un regulador de carga con PWM, lo que va a tener es aproximadamente un precio de 50.000 pesos, 40.000 pesos, 30. Va a ser sustancialmente diferente el precio que tiene un equipamiento y otro. Pero por eso mismo nosotros lo podemos ocupar, lo podemos ocupar en proyectos pequeños porque no tiene un costo pequeño, pero ya en proyectos grandes ocupamos el PWM porque ya en el costo de lo que tiene que ver con el banco batería, con lo que tiene que ver el arreglo fotovoltaico, el resto de elementos, el precio del regulador de carga con MPT no se nota tanto y va a ser mucho más eficiente. Aquí tenemos una ficha técnica una ficha técnica que nos entrega el fabricante Victron Energy, que ustedes pueden descargar la ficha técnica completa de un regulador de carga PWM. Y el dato que nos dice, el dato que nos da esta parte de la ficha técnica, por eso que ustedes después la pueden ver completa, nos da inicialmente la familia de productos que ofrece en esa gama de trabajo. Aquí no tenemos el Blue Solar Pro y tenemos 12-24 volt. Aquí nos damos cuenta 12-24 volt son el voltaje de diseño que nosotros vamos a poder utilizar para poder implementar nuestro arreglo fotovoltaico y nuestro banco de batería. Entonces ya nos dice que tenemos la posibilidad en estos 4 modelos de trabajar en 12 o 24 volt con detección automática en la tensión de entrada. Cuando uno arma un arreglo fotovoltaico, cuando uno trabaja en un sistema fotovoltaico aislado de la red, lo primero que tiene que hacer es colocar el banco de batería y conectar el regulador de carga, porque el regulador de carga automáticamente va a detectar ese voltaje de diseño. O sea, si yo armo un banco de batería en 24 volt, automáticamente el regulador de carga lo va a detectar y va a empezar a trabajar en 24 volt. Lo mismo va a pasar si yo armo un banco de batería en 12 volt, lo conecto el regulador de carga y lo que tenemos es que el regulador de carga va a detectar de inmediato el banco de batería en 12 volt. ¿Vale? Entonces eso sería como el inicial. Pero recuerden siempre que uno cuando instala o está buscando los equipamientos, el diseño inicial del sistema, lo primero que tiene que hacer es mirar la ficha técnica del equipamiento y después el manual de instalación. Eso es lo que va a prevalecer. Nosotros lo que estamos diciendo aquí son consejos normales, no hay un consejo estándar que nos pueda servir. El consejo estándar que nos puede servir, sí, es que nosotros siempre tenemos que mirar la ficha técnica del fabricante y también el manual de instalación que nos entrega el fabricante. Entonces, de esa forma nosotros nos aseguramos que estamos haciendo un buen diseño y una buena instalación. En este caso, por ejemplo, la ficha técnica, bueno, seguimos viendo para abajo, dice desconexión automática, a veces sí, de carga, perfecto, no sirve, pero dice después la corriente de carga nominal. Esta va a ser la corriente, por lo cual cada uno de estos equipamientos va a cargar un banco de batería. En este caso, por ejemplo, nosotros podríamos tener un banco de batería de 100 amperes, que podría ser quizá una pequeña batería de 100 amperes, son pequeñitas las baterías de 100 amperes, una batería de 100 amperes. Acuérdense que el amperaje de carga tiene que ser aproximadamente el 10% del amperaje de carga, de la capacidad total del banco de batería. Entonces, por eso digo yo, por ejemplo, si la corriente de carga nominal que va a salir de este regulador de carga es de 10 amperes, entonces yo podría cargar una batería de 100 amperes. Y una batería de 100 amperes son 12 volts, 100 amperes una batería pequeñita. Por lo general, la capacidad de almacenamiento de una batería, en este caso, por ejemplo, estamos hablando de una batería de plomo ácido, están alrededor de los 250, 300 amperios aproximadamente. ¿Vale? Entonces, si nosotros estamos trabajando con una batería de 12 volt, y vamos trabajando con 100 amperes, tendríamos una batería normal pequeñita, yo creo de tamaño medio, que nosotros podríamos cargar una batería con este regulador. ¿Vale? Perfecto, entonces podemos cargar una de 50, de 100, de 200, hasta 300 amperes. Una batería de 12 volts, 300 amperes, también es una capacidad de batería normal que nosotros podemos encontrar en el mercado, lo vamos a conocer después. Otro dato importante dice tensión solar máxima, o sea, esa sería la tensión solar máxima que nosotros le podemos entregar le podemos ingresar a este regulador de carga. Nosotros tenemos aquí creo que se puede, no se ve tan bien, pero aquí tendríamos que tener una entrada para el campo fotovoltaico
después tendríamos una entrada, una salida para el banco de batería, y después tendríamos una salida regulada en corriente continua, que sería un punto importante porque nosotros no habíamos visto hasta ahora un regulador de carga que tuviera la salida regulada en continua, por ejemplo en 12 o en 24 volts. En este caso nosotros lo tenemos en estos tipos de reguladores PWM, por si acaso nosotros quisiéramos alimentar directamente una carga pequeña. ¿Se acuerdan que nosotros, inclusive cuando empezamos a hablar de los sistemas fotovoltaicos, los más pequeños, nosotros alimentábamos carga directamente en corriente continua? Entonces, este tipo de regulador de carga así lo tiene. No, nos dice, por ejemplo, aquí nos dice cuál es el amperaje máximo que le podríamos colocar, pero acá la limitante ya es directamente el voltaje máximo de entrada que le podemos conectar al sistema. Y los otros datos son autoconsumo, por ejemplo, la energía que va a consumir este sistema cuando está stand-by, también es un dato importante y relevante que nosotros tenemos que considerar. Y después tenemos algunos datos de diseño, de funcionamiento del equipamiento, que inicialmente no son tan relevantes para lo que tendría que ver con el diseño inicial de nuestro equipamiento. Un punto importante que nosotros siempre lo mencionamos aquí, por ejemplo, es el tema de los datos que nos dice el fabricante, lo que tiene que ver, por ejemplo, aquí dice, cuando dice tensión solar máxima, 28 volt y 28 volt, para cuando tú trabajas en 12 volt, sería como la tensión máxima que le podría entregar el módulo fotovoltaico, el arreglo fotovoltaico a este regulador de carga cuando estamos trabajando en 12 volt, y 55 volt cuando estamos trabajando en 24 volt. Por eso va a ser ese slash lo que hace la diferencia entre cuando trabajas con 12 y 24 volts. Y aquí hay un dato importante que nos da el fabricante que nos dice número 1, dice 1. Aquí lo vamos a ver acá. Entonces dice, para 12 volts utilice paneles solares de 36 celdas. Y para 24 volts utilice paneles solares de 72 celdas. Por lo general nosotros ya estamos trabajando normalmente con módulos fotovoltaicos de 72 celdas. Entonces, un módulo fotovoltaico de 72 celdas va a significar que nosotros vamos a estar trabajando en 24 volts. Entonces, si nosotros queremos trabajar en 24 volts, nosotros deberíamos trabajar con módulos fotovoltaicos de 72 celdas. Va a ser el trabajo que nosotros queremos hacer. Pero si queremos trabajar en 12 volts nominales, nosotros tenemos que trabajar en módulos fotovoltaicos de 36 celdas. ¿Hay módulos fotovoltaicos de 36 celdas? Sí, hay módulos fotovoltaicos de 36 celdas. ¿Pero son difíciles de encontrar actualmente? Sí, son difíciles de encontrar, porque yo creo que el 90% de los módulos fotovoltaicos que actualmente se fabrican a nivel mundial, en China, y ahí se fabrican todos, son módulos fotovoltaicos de 72 celdas. Entonces, esa sería como una limitante para poder trabajar, por ejemplo, en 12 volts. Acuérdense que el arreglo fotovoltaico en este tipo de regulador de carga tiene que tener el mismo voltaje que el mismo voltaje de diseño al cual nosotros le vamos a conectar este regulador de carga. Entonces, este regulador de carga va a trabajar en 12 volts, nosotros tenemos que hacer un arreglo fotovoltaico con 12 volts nominales de los que tenemos acá. O sea, tenemos que trabajar con paneles fotovoltaicos de 36 celdas. Entonces, ese sería una limitante. Si yo voy a trabajar con regulador de carga PWM y voy a estar trabajando en un voltaje pequeñito de 12 volts, tengo que asegurarme que tengo un módulo fotovoltaico de 36 celdas. Muy importante ese punto. Y si voy a trabajar en 24, yo no tengo ningún problema porque todos los módulos fotovoltaicos que actualmente estamos ocupando los podríamos ocupar también en sistemas aislados de la red. O sea, un módulo fotovoltaico que yo estoy ocupando en un sistema conectado a la red, on-grid, yo también lo puedo ocupar directamente para trabajar con no hay diferencia entre sistemas fotovoltaicos en lo que tiene que ver el aspecto constructivo de módulos fotovoltaicos que yo los conecto directamente a la red, con módulos fotovoltaicos que yo voy a conectar en un sistema aislado. No hay diferencia técnica. Entonces, la única diferencia es lo que nosotros estamos hablando ahora acá, el número de celdas. La mayoría de los módulos fotovoltaicos que se están construyendo actualmente son de 72 celdas. Entonces yo con esos módulos fotovoltaicos podría armar un sistema fotovoltaico aislado de la red, pero si trabajo con reguladores de carga PWM, tendría que trabajar en un voltaje de 24 volts. Esa sería la condición fundamental. De todas formas, el fabricante Victron Energy nos ofrece la posibilidad de poder trabajar sin ningún problema con módulos de 12 volts. Nosotros aquí tenemos la ficha técnica del Blue Solar monocristalino, los módulos fotovoltaicos que fabrica también
Victron Energy. Lo tenemos acá, que tenemos la ficha técnica, el link a este tipo de paneles, lo podemos descargar. Pero nosotros vamos a trabajar solamente con estos datos que nosotros tenemos acá ahora. Voy a bajar esto un poquito, disculpen, para que lo podamos ver bien. Ya está. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, una línea, una ficha técnica. Aquí inicialmente lo que nos dice el fabricante de módulo fotovoltaico Victron Energy, nos da el número del artículo, el número de piezas, el número de piezas respecto al catálogo que él tiene, y después una descripción inicial de los módulos fotovoltaicos. Entonces nos damos cuenta que tenemos un módulo fotovoltaico de 30, 50, 80, 100, 150, 190 y 300 watts de potencia fotovoltaica. Y nos damos cuenta aquí también de que nos dice que este módulo fotovoltaico tiene una potencia nominal de 12 volt. Potencia nominal de 12 volt, 12 volt, 12 volt, 12 volt. Y nosotros ya sabemos de inmediato, si nosotros vamos a ver la referencia, aquí nos dice, por ejemplo, número de celdas, cantidad de celdas en serie. ¿Bien? 36 celdas. Y aquí tenemos 36 celdas y entonces aquí tenemos los mismos modelos que nosotros tenemos acá abajo, pero lo tenemos ya directamente en esta ficha. Y nos damos cuenta que los módulos fotovoltaicos que tienen 36 celdas tienen una potencia, un voltaje nominal o un voltaje de diseño de 12 volts. Aunque después, acuérdense muy bien, de 12 volts, aunque después el voltaje que realmente no dice que el módulo fotovoltaico trabaje en 12, o sea, que entregue 12 volts, pero sí nos va a servir para armar un arreglo fotovoltaico en 12 volts, que nos va a permitir conectar este módulo fotovoltaico a un regulador de carga con PWM, ¿vale? No es que realmente el módulo entregue 12 volts, porque si nos damos cuenta, por ejemplo, empezamos a trabajar con este módulo fotovoltaico de 100 watts, 12 volts monocristalino, este watt 12 volts de 100 watts 12 volts monocristalino, tiene 36 celdas, nosotros lo podemos ver aquí, 36 celdas, y nos va a entregar, bueno, aquí, sí, está acá. Entonces lo tenemos, dice aquí, la potencia en watts, 100 watts, lo que estaba diciendo anteriormente en la descripción. Después dice tensión máxima, tenemos, ¿cuál es la tensión máxima que nos va a entregar en tensión de circuito abierto? No, esta es la tensión de trabajo. La tensión de trabajo nos va a entregar 18 volts. 18 volts. 18 volts. Es más que 12. Sí, es más que 12, pero inicialmente lo que yo necesito para poder armar un arreglo fotovoltaico con PWM. Ahí, pues, para vernos conectados, estoy conectado ahora acá, no, yo estoy viendo ahora aún. Hay un micrófono que está abierto, simplemente para eso nada más. Entonces tenemos que armar obligatoriamente un sistema 12 volts. Después tenemos que ver el desempeño que va a tener el sistema, sí, pero este módulo fotovoltaico de 12 volts obligatoriamente lo tenemos que ocupar si queremos trabajar con este regulador de carga en 12 volts. ¿Vale? Eso es importante que nos quede más o menos claro. Después vamos a tener que empezar a ver, claro, perfecto, tensión máxima de cuánto el voltaje en trabajo normal que nos va a entregar, 18 volts, perfecto, entonces yo lo voy a tener que estimar y ver si realmente quemo o no o el regulador de carga que yo voy a estar trabajando, pero para instalarlo, para el diseño, 12 volts, tiene que ser obligatoriamente. Perfecto, después corriente máxima, por ejemplo, la corriente máxima que nos va a entregar, o sea, la corriente de trabajo normal que nos va a entregar este módulo fotovoltaico va a ser igual que los otros, 8,33 amperes, perfecto, pero después el voltaje en circuito abierto va a ser, de este módulo, va a ser de 22,4 volts, 22,4 volts, pero si usted dijo que era de 12 volts, 12 volts de diseño, 12 volts, el voltaje de diseño, el voltaje nominal, que nos va a permitir hacer el arreglo para trabajar con los MPT, con el regulador de carga con PWM. Pero después, el desempeño del sistema es otro distinto, y hay que analizarlo de manera separada. Y el amperaje máximo, el amperaje en cortocircuito, va a ser de 9,8 en este caso. ¿Vale? Ahora vamos a hacer con un ejemplo, vamos a tratar de dejarlo un poquito más claro. Consulta, ¿qué pasa al conectar 3 paneles de 12 en serie? ¿No quedaría de 36? ¿Afectará en algo? Claro, no puedes conectarle 36, no puedes conectarle 36. Tú tienes que trabajar o sea, lo que tendrías que ampliar directamente serían los amperes, pero ya te estás pasando directamente. Acuérdate que el regulador, no le puedes conectar un 36 volt a un regulador de carga PWM, porque le podemos conectar máximo 28. Ahí tendrías que empezar a trabajar en paralelo.
¿vale? Pero en paralelo, ¿qué es lo que va a pasar? Yo podría conectar, porque yo podría decir, pero ¿a qué? Ah, a eso me refería. Claro, ¿qué es lo que va a pasar acá? Aquí el fabricante lo que te dice es que tú puedes conectar como máximo, te dice la referencia del voltaje. Y nosotros, ¿por qué aquí calculamos nosotros el amperaje? El amperaje. Porque el amperaje, a nosotros en este caso, en este diseño, tenemos que tomarlo como el amperaje máximo que le podemos entregar a este regulador de carga. ¿Vale? Por eso ahora cuando hagamos el cálculo nos va a quedar un poquito más claro. Si tú ves la ficha técnica de este caso del Blue Solar con PWM, el fabricante no te entrega datos del amperaje máximo que tú le puedes entregar a que le puedes incorporar a este, a este regulador de carga. Entonces nosotros para el diseño tenemos que tomar el dato como corriente de carga nominal, como el amperaje máximo que nosotros podemos ingresarle a este regulador de carga. ¿Vale? Eso. Cuando hagamos el diseño lo tenemos que ver. Entonces en este caso, por ejemplo, estamos viendo este regulador de carga y ahora vamos a ver qué es lo que pasa cuando hacemos el diseño. Entonces, inicialmente lo que nosotros tenemos es que tenemos el sistema fotovoltaico off-grid de corriente continua en 12 volts. Vamos a hacer el diseño de este tipo para este regulador de carga. Entonces, inicialmente, yo voy a tomar en consideración, voy a seleccionar, el regulador, voy a trabajar tengo un módulo fotovoltaico, en este caso voy a trabajar con el modelo de 80 watts, 12 volts, este es el dato del módulo fotovoltaico, lo tengo acá, ¿vale? Voy a trabajar con este, voy a hacer un proyecto pequeñito. Solamente un módulo fotovoltaico de 80 watts, 12 volts, y voy a tener un banco de batería de 12 volts, así que por lo tanto, como es un sistema muy pequeño, voy a trabajar con un regulador de carga PWM. Perfecto. Entonces, estos son los datos que a mí me interesa saber de la tensión de los datos de trabajo de este módulo fotovoltaico. En este caso, sé que la tensión en vacío o la tensión en circuito abierto es de 22,3 volt y después la corriente en cortocircuito va a ser 4,69 amperes. ¿Vale? Perfecto. Tengo ese dato aquí que me va a entregar. Pero acuérdense que el dato de diseño inicial es que si yo voy a trabajar con un banco de batería de 12 volts, este módulo fotovoltaico también tiene que tener 12 volts como voltaje nominal. Y ese voltaje de diseño, voltaje nominal, se lo dice acá. 12 volts. 80 watts, 12 volts. ¿Por qué? Porque tiene 36 celdas. ¿Vale? Entonces, ya estoy cumpliendo la primera condición, que es que tanto el banco batería va a trabajar en 12 volts y también el arreglo fotovoltaico, el módulo fotovoltaico, tiene un voltaje de diseño de 12 volts, 36 celdas. ¿Vale? Pero ahora voy a comprobar si realmente en la gestión directamente del módulo fotovoltaico no va a sobrepasar los voltajes máximos que ahora tengo que comprobar en el diseño de mi sistema. Perfecto, entonces. Tengo aquí los dos datos importantes que son la tensión en circuito abierto y el amperaje en cortocircuito de mi sistema. Voy a comparar si realmente... ¿Cuál voy a ocupar yo? Inicialmente lo que voy a ver... voy a bajar un poquito. Voy a dejarlo aquí arriba para que no moleste tanto. En este caso, por ejemplo, me dice que la corriente de carga nominal sería de 5 amperes. Por lo tanto, como no tengo otro dato inicial, yo voy a tratar de no colocarle más allá de 5 amperes en mi arreglo fotovoltaico. ¿Cuántos módulos fotovoltaicos le podría colocar entonces de este modelo que yo tengo acá a este regulador de carga? Como voy a trabajar en un voltaje de 12 volts, yo sé que voy a trabajar en 12 volts y que por lo tanto, y tengo aquí 12 volts y voy a estar trabajando, le puedo colocar como máximo 28 volts. 28 volts, perfecto, 28 volts. Entonces no me puedo pasar de 28 volts. Entonces podría colocar inicialmente en serie, podría conectar solamente un módulo fotovoltaico. Vale, perfecto. Y ahora voy a ver en paralelo, o sea, cuántos módulos fotovoltaicos podría colocar en paralelo, porque se acuerdan que cuando yo trabajo en el circuito paralelo, yo puedo ir colocando más módulos fotovoltaicos, no va a subir el voltaje, voy a mantener este voltaje de trabajo que va a ser 23, el voltaje máximo que va a ser de 22,3, pero lo que va a subir va a ser los amperajes. Entonces, en este caso, por ejemplo,
ya sé que un módulo fotovoltaico me va a entregar por string 4,96 amperes, y me dice que el máximo es 5. Vale, perfecto. Entonces, yo lo que máximo voy a poder colocar un módulo fotovoltaico, porque si le coloco otro módulo fotovoltaico en serie, en paralelo, voy a estar sumando otros 4,9 amperes al diseño, y por lo tanto me pasaría directamente con esos 5 amperes que son como máximo que le podría conectar a este regulador de carga. Si quisiera, por ejemplo, en otro caso, colocar, si quisiera trabajar con otro módulo fotovoltaico, lo podría hacer. Podría trabajar con otro, si quisiera trabajar con otro, por ejemplo, en este caso voy a estar trabajando con una batería de 100 amperes, por ejemplo, aproximadamente. Pero si yo tuviera dos baterías conectadas en paralelo, que voy a seguir trabajando en 12 volts, y tuviera 200 amperes, entonces ahí podría trabajar, por ejemplo, con este regulador de carga, que podría colocar hasta 20 amperes, y le podría colocar inclusive le podría colocar cuántos módulos fotovoltaicos en serie. Podría trabajar inclusive hasta con ¿cuántos? Podría trabajar hasta con 4 módulos fotovoltaicos en serie. ¿Vale? 4 módulos fotovoltaicos en serie, y como me dice que el voltaje es más amplio, podría colocar inclusive otro más por acá. Pero volvamos al diseño inicial. Yo tengo una sola batería la tengo acá, y una batería aproximadamente son de una sola batería de 12 volts y 50 amperes. Entonces, como máximo, yo le podría colocar un módulo fotovoltaico, porque voy a mantener el voltaje máximo que me dice de entrada aquí el regulador de carga, me dice como máximo 28 volts, y yo lo voy a estar colocando aquí cuando esté trabajando el sistema en su voltaje máximo, me va a entregar 22,3 volts. Vale, perfecto. Y aquí me dice máximo 28, perfecto, no tengo ningún problema. Y el amperaje máximo, ¿cuál va a ser? Nosotros vamos a asumir el amperaje máximo, que nos dice con corriente de carga nominal, 5 amperes, y aquí yo lo voy a estar entregando como máximo en cortocircuito 4,96 amperes. ¿Vale? Entonces, ese sería como el cálculo simple que nosotros podríamos hacer para seleccionar el arreglo fotovoltaico. Si quisiera ahora, por ejemplo, si yo tuviera un banco de batería más grande, entonces podría trabajar con el resto de familia, y eso va a ser el cálculo que nosotros vamos a hacer de tarea más tarde. También corren los mismos criterios que nosotros hemos visto anteriormente del arreglo fotovoltaico en serie paralelo. Exactamente lo mismo. Nos va a quedar más claro el diseño cuando empecemos a trabajar yo con módulos fotovoltaicos más grandes, pero para este tipo de diseños chiquititos, esa sería como la selección, es muy simple. Hay que comparar solamente la tensión en circuito abierto, el voltaje en cortocircuito, con el amperaje de corriente de carga nominal que nos dice el fabricante, y los voltajes máximos que le entregaría yo al regulador de carga, tanto si trabajo en 12 o como trabajo en 24 volts. ¿Vale? Nicolás dice, ¿los bancos de batería van con alguna carcasa de protección? No, por lo general no. Los bornes que tú vas a ocupar en los bancos de batería, como lo vamos a ver después, son bornes de protección que quedan completamente cubiertos los bornes de la batería. Eso sería los sistemas de protección que tienen de seguridad los, los arreglos de banco de batería. Un borne de protección que cubre completamente el borne y impide que, por ejemplo, entre polvo o que haya un contacto de metal con algún borne. Esa sería como la protección que normalmente ocupan este tipo de equipamiento. Perfecto, entonces vamos a... Oh, disculpen. John dice, respecto al regulador, no se debería superar la corriente máxima, en este caso, al no indicarlo el fabricante que utilice el nominal. Claro, no, como el fabricante no lo indica, podríamos seguir colocando módulos fotovoltaicos hasta reventar en paralelo, hasta reventar el regulador de carga. Pero nosotros vamos a asumir este voltaje como el voltaje máximo, disculpen, vamos a asumir este amperaje como el amperaje máximo que le podríamos ingresar al regulador de carga. ¿Vale? Es una metodología que nosotros aplicamos normalmente, y la que recomienda también el fabricante para este tipo de equipamiento. ¿Vale? Se hace de esa forma. Va a haber una tarea. Como estamos hablando recién con Alex, dijimos que las tareas
La idea es que las tareas se hagan en la misma semana o vamos como con 2 semanas de diferido las tareas. Mañana vamos a subir esta tarea, donde la tarea va a ser para alimentar las cargas en 12, 24 volts. ¿Cuántos módulos fotovoltaicos de 12 24 volts es posible conectar a este PWM? Dibuje la configuración eléctrica de la red. Entonces vamos a trabajar con este regulador de carga, vamos a trabajar con este, que está aquí. Y si hacemos un arreglo en 12 volts, ¿cuántos módulos fotovoltaicos como máximo le podríamos colocar? ¿Vale? ¿Cuánto le podríamos colocar? Y si trabajamos en 24 volts, ¿cuántos módulos fotovoltaicos le podríamos colocar también? Acuérdense siempre de que si trabajamos este va a ser como el amperaje máximo que les vamos a poder colocar. Amperaje en circuito abierto del arreglo, en cortocircuito del arreglo fotovoltaico, y este sería los voltajes máximos que le podríamos ingresar en 12 y en 24 volts. La tarea, una vez que hayan pasado 2 semanas, la idea es que ustedes hagan la tarea sin la resolución, cosa que se generen las dudas que se están generando normalmente. Y después cuando nosotros subamos la tarea resuelta, entonces ustedes comparan, mira, esto era, nosotros tratamos de explicar lo más que se puede la tarea. No solamente se sube el resultado, sino que se sube la metodología de cómo se calculó la tarea. Si después que tú haces la tarea y te queda alguna duda, seguimos respondiendo las dudas, no hay ningún problema con eso, ¿vale? Entonces, pero ya mañana o el fin de semana empezamos a subir respuestas de las tareas que se han hecho en los módulos, en la unidad del sistema fotovoltaico conectado a la red eléctrica local, y vamos subiendo ya la primera tarea de sistema fotovoltaico aislado de la red, que sería esta la primera tarea. Y después, en 2 semanas más o una semana más, vamos a ir subiendo las resoluciones y vamos a ir comentando las dudas que vayan quedando respecto al tema de diseño, ¿vale? Perfecto. Nos quedamos aquí, hacemos un pequeño break de 5 minutitos solamente y volvemos a conocer un poquito más de lo que serían los reguladores de carga. Ahora cambiamos a los reguladores de carga más grandes, más eficientes, con MPT. Vemos la ficha técnica del fabricante y hacemos también un cálculo de trabajamos ya con módulos fotovoltaicos convencionales, porque ya nos dimos cuenta que el módulo convencional que nosotros hemos ocupado siempre se puede ocupar también para sistemas aislados de la red, y empezamos a hacer el cálculo del regulador de carga. ¿Vale? Vemos ahí cómo va con el diseño. Perfecto. Volvemos 5 minutos, cortamos un ratito y volvemos. Hacemos un pequeño break para tomar un té o algo. Nos vemos en 5 minutos. Bueno, esta es la tarea que tenemos que hacer, ¿eh? La tarea es importante porque nos va a permitir reforzar Yo sé que de repente, con el primer ejemplo, no queda todo claro. Perfecto. Pero con ese primer ejemplo, ustedes ya pueden saber cómo se puede discriminar para poder hacer esta tarea. Si no le chuntan la tarea, o sea, si no entiende bien el concepto de lo que es serie paralelo, de lo que tiene que ver con el voltaje nominal, cuando uno trabaja con este tipo. Esa es la complicación que tendría este sistema de trabajar con PWM, que tenés que buscar un módulo fotovoltaico que tenga un voltaje nominal de 12 volts, que tenga que tener 36 celdas para poder trabajar en 12 volts. Ese sería como lo complicado del diseño de este sistema. Pero con la tarea que subimos mañana, cuando pedimos este tipo de hacer el diagrama unifilar o unilineal de los módulos fotovoltaicos conectados, entonces ahí se genera puede ser refuerza el conocimiento que estamos viendo recién, y si no lo tienes claro, después con la resolución de la tarea, o cuando hagas el ejercicio, haces la consulta, sabes que no me queda claro si esto lo puse bien o esto lo puse mal, nosotros tratamos de responder todas las preguntas que se hagan en el tema de las tareas que nosotros hacemos, ¿vale? Así que no hay ningún problema con eso. Pues bueno, seguimos entonces para adelante. Aquí tenemos otro regulador de carga. Estamos hablando recién del PWM, ahora vamos a trabajar con el MPPT. Los MPPT, entonces, aquí tenemos seguimos trabajando con Victron Energy porque es lo mejor que... Si ustedes comparan un regulador de carga, MPPT, que ustedes compran por ahí, que no tienen claro cuál es el fabricante, después comparan la misma potencia y las mismas características con
con un inversor Victron, con un regulador de carga Victron Energy, se van a dar cuenta que la diferencia no es tanto, que sea la diferencia alrededor del... Inclusive hasta hay precios que son iguales de regulador de carga, de una marca que uno no desconoce, con Victron Energy. Nosotros preferimos trabajar siempre con Victron Energy porque es una marca que tiene un prestigio y no es extremadamente caro para nada. Bueno, aquí tenemos un regulador de carga, en este caso un regulador o controlador de carga Blue Solar que puede cargar una batería en tensión nominal inferior a partir de unas placas fotovoltaicas de nominales superiores de entre 60 a 72 células. ¿Cuál es la principal característica que tiene este regulador de carga? Es que yo voy a poder colocarle, no tengo que fijarme en el voltaje del banco de batería. Yo voy a trabajar con un banco de baterías que tiene 12, 24, 48 volts. Simplemente yo voy a tener que hacer un diseño, un arreglo fotovoltaico, por ejemplo, colocándole como máximo, aquí sabemos de inmediato, tensión máxima del circuito fotovoltaico, del circuito abierto fotovoltaico sería 150 volts. Si yo diseño un arreglo fotovoltaico en 150 volts y lo conecto al terminal de entrada que tengo en este regulador de carga con MPT, él automáticamente va a regular ese voltaje para que salgan acá el voltaje óptimo para cargar el banco de batería en 12, 24 o 48 volts. Él lo va a hacer automáticamente. Como dijimos nosotros, cuando uno arma un sistema fotovoltaico aislado de la red con Victron Energy, lo primero que arma es el banco de batería y conecta el regulador de carga. Entonces, con eso, al conectar el regulador de carga, automáticamente el sistema siente cuál es el voltaje de diseño y empieza a gestionar el voltaje correspondiente. No se me ocurriría en ningún momento primero conectar el arreglo fotovoltaico y conectar al regulador el arreglo fotovoltaico, porque habría un problema, inclusive podemos quemar el equipamiento. Lo primero que se conecta es el banco de batería, pero ese consejo que nosotros estamos dando corre solamente para este fabricante, para este fabricante. Para otro fabricante quizás no va a ser este aspecto muy relevante. Todo lo va a decir el manual técnico y la ficha técnica y el manual de instalación del equipamiento. ¿Vale? Eso es un dato importante. Bueno, vamos a ver cuál es la ficha técnica que nos entrega el Blue Solar. En este caso, por ejemplo, el Blue Solar nos dice que tiene una familia de... Oye, me paro, Pau. No. Bueno, aquí no molesto tanto. Tiene una familia de regulador de carga que trabaja en la línea de los 150 volts, pero que entrega un amperaje de carga para nuestro banco de batería que va a ir subiendo de 45, 60, 70, 85 hasta 100 amperes. 100 amperes. Podríamos controlar un banco de batería que tenga una capacidad de hasta 1000 amperoras. 1000 amperoras, un bloque de batería más o menos grande. Acuérdense que este amperaje de carga del banco de batería tiene que ser aproximadamente como el 10% de la capacidad de carga total del banco de baterías que nosotros vamos a estar controlando. En este caso, como son 100, entonces el 10%, el total serían 1000 amperes hora. Esa sería la capacidad de la batería. Cuando lleguemos al punto de la capacidad de la batería, nos vamos a dar cuenta que cómo se puede dimensionar o cómo se selecciona ese. Cuando yo selecciono el arreglo, el banco de batería, voy a saber cuál es la capacidad y ya sabría aproximadamente cuál es el voltaje disculpen, aquí está, la corriente de carga nominal que necesito yo para controlar, para cargar de manera óptima ese arreglo de banco de batería. ¿Vale? Bueno, aquí está, como estamos hablando recién, esta es la línea de la familia que nos ofrece el fabricante en este tipo con este tipo de voltaje, o sea, con un voltaje máximo de entrada de mi arreglo fotovoltaico de 150 volts. Hay también de 250, van a haber distintos tipos de voltaje en el voltaje de entrada para este tipo de regulador de carga. Dato importante, tensión de la batería. Entonces, selección automática, 12, 24, 48 volts. Yo no tengo que preocuparme en eso con respecto a cómo seleccionar el voltaje para que se haga la carga óptima. El sistema lo va a determinar él solo lo va a determinar de manera automática. Punto importante también acá, tiene que ver con la corriente de carga nominal. Bueno, ya nos referimos directamente aquí a que tenemos 45, 60, 70, 85, 100 amperes. El número que nosotros de referencia ya nos dimos cuenta, que es el número de referencia que nos entrega el fabricante,
en la tapa del equipamiento. Entonces yo ya sé, mirando un Victron Energy, un regulador de carga, yo sé que este sería el voltaje máximo del arreglo fotovoltaico que le puedo conectar a los terminales del arreglo fotovoltaico, y ese sería el amperaje, la corriente de carga nominal que me va a entregar este equipo para poder controlar la carga de una determinada capacidad de almacenamiento de la batería. ¿Vale? Perfecto. Muy importante aquí en los datos que vienen ahora, porque dice, por ejemplo, si la potencia fotovoltaica nominal máxima que yo le puedo conectar a mi equipo cuando trabajo en 12, 24 o 48 volts. Si, por ejemplo, trabajo en 12 volts, yo voy a tener máximo, este va a ser la potencia fotovoltaica que yo le voy a poder conectar. En este caso, por ejemplo, para este modelo 150-45, yo lo voy a poder conectar, si trabajo en 12 volts, yo voy a poder conectarle máximo esta potencia fotovoltaica, 650 watts. Si trabajo en este modelo, sería una potencia fotovoltaica más alta, 860 watts. Pero ahora, por ejemplo, para el mismo modelo, si yo voy cambiando de voltaje de diseño de mi banco de batería, por ejemplo, porque es el que me va a marcar básicamente el voltaje con el que yo voy a trabajar, con el voltaje de diseño. Si mi banco de batería trabaja en 24 volts, entonces yo voy a poder trabajar en 24 volts y yo voy a poder conectar a este mismo regulador de carga, el mismo que teníamos anteriormente, pero voy a estar trabajando en 24 volts, voy a poder colocarle 1300 watts. Y si ahora trabajo en 48 volts, tengo un banco de batería de 48 volts, yo voy a poder conectarle de potencia fotovoltaica 2600 watts. ¿Vale? Eso es un punto súper importante. Eso va a depender directamente cuál va a ser el voltaje de diseño que yo voy a ocupar en mi banco de batería. Ahora vamos a ver cómo, por ejemplo, si yo estoy trabajando en un banco de batería, si voy a trabajar en 12, 24, 48 volts. Hay una tabla que nos va a decir, dependiendo de la energía que yo voy a estar generando inicialmente o que yo tengo que almacenar, va a depender si yo me paso de una cierta capacidad, voy a trabajar en 12, 24, 48 volts. Eso lo vamos a ver un ratito más. Juan Pablo dice, este controlador no tiene forma de ver el consumo o la carga al instante. Me parece que tú lo puedes, en este tipo, si no tienen, hay algunos, como comentábamos recién, que tienen Bluetooth. Entonces tú podrías saber a través de Bluetooth cuál va a ser la carga que se está generando de manera instantánea en el sistema. Pero si no lo tuviera, tú tienes la posibilidad, creo que este no tiene porque no dice que tenga señal Bluetooth, porque aquí salen las características del equipamiento y dice, no dice. Entonces tendrías que incorporar un visualizador que nosotros vimos en los arreglos, en los diagramas unifilares que teníamos nosotros, que salía como un reloj con una carátula redonda, que ahí salía la capacidad de carga y todo eso, algunos datos del consumo y la generación del sistema, lo podríamos hacer así. O también tendríamos la posibilidad de incorporarle un color control GX. Un color control GX normalmente esa pantallita que nosotros ocupábamos y que conocimos en los diagramas unilineales que teníamos de Victron Energy, cuesta aproximadamente 80.000 pesos, 90.000 pesos, puede llegar inclusive. Entonces tú tendrías que instalar uno de esos sistemas, o cuando vayas a seleccionar el equipo, el regulador de carga en este caso, o el inversor, ver si tiene señal Bluetooth o tiene información Bluetooth. La mayoría de los equipos lo tiene. En este caso, por ejemplo, este no lo tiene. Entonces tenemos que instalar una de las dos opciones que habíamos visto anteriormente. Esa sería como la opción que podríamos tener. Hay algunos ahora que también traen pantallita. Aquí, modelos más modernos, más sofisticados, traen pantallita donde tú apretas y puedes ver. Pero por lo general, Victron Energy prefiere que tú compres el elemento aparte o que veas en Bluetooth. Va a depender del modelo que tú estés utilizando. Vale, entonces ya nos dimos cuenta que a la medida que yo trabajo en un banco de batería con un voltaje de diseño más grande, yo puedo colocar más potencia fotovoltaica, ¿vale? Eso es importante conocerlo. Pero aquí hay un dato diferente a lo que teníamos anteriormente en el diseño que nosotros estamos conociendo del PWM, que era un sistema más chiquitito, más como compactito. No, en este caso, el fabricante nos da la corriente de cortocircuito máxima del sistema fotovoltaico. En este caso, para los, para los 3 primeros modelos va a ser 50 amperes como máximo.
Y para los modelos más grandes, los dos últimos van a ser 70 amperes. Es lo que tiene que ver con el arreglo fotovoltaico. Entonces aquí ya nos dice claro cuáles son el amperaje en cortocircuito, y el voltaje en circuito abierto. Nos dice, por ejemplo, para este modelo de regulador de carga con MPT, nos dice con máximo 50 amperes en cortocircuito. Entonces ya sé automáticamente cuántos strings yo puedo conectar en paralelo. 50, por ejemplo, a 50. Y si yo tengo, por ejemplo, estoy trabajando con un módulo fotovoltaico que me está entregando, por ejemplo, 10 o 9, y algo en cortocircuito, entonces yo se puedo conectar como máximo 1, 2, 3, 4 y 5. 5 como máximo. ¿Vale? 5, perfecto. Para pasarme lo que tiene que ver con los amperajes máximos que le vamos a entregar a este regulador de carga. Y es lo que tiene que ver con el voltaje. Dice voltaje máximo 150 volts. Entonces ya sé que si yo tengo un módulo fotovoltaico que en circuito abierto me entrega, por ejemplo, 50 volts como voltaje en circuito abierto, yo se puedo conectar como máximo, puedo conectar 1, 2, 3 módulos fotovoltaicos, conectar al mismo string. ¿Vale? Por ahí va el concepto de cuánto, porque aquí sí que vamos a tener que ocupar obligatoriamente el arreglo serie paralelo. Pero acuérdense que los amperajes, en la mayoría del equipamiento, siempre el amperaje, cuando nos dicen corriente de cortocircuito máximo, nos va a limitar, nos dice el número de string que yo puedo conectar en paralelo, y después de cada string, el voltaje, cuando me dice voltaje, tensión máxima en el circuito abierto, fotovoltaico, nos dice ahí cuántos módulos fotovoltaicos yo puedo colocar por string. En este caso 150, si mi módulo fotovoltaico como máximo, como voltaje en circuito abierto, me va a entregar 50, puedo colocarle 3. Entonces sería 3 por 5, 3 por 5 serían 15 módulos fotovoltaicos que yo podría colocar. Por ejemplo, si estuviera trabajando con un módulo fotovoltaico de 300 watts, pero ahora vamos a hacer el cálculo, eso nos sirve como un punto inicial. Dato importante, nos vamos acá abajo. Estos serían como los datos más relevantes. Los datos más relevantes: tensión de la batería, que va a ser el voltaje, la tensión de la batería va a ser el voltaje de diseño de mi banco de batería, 12, 24, 48 volts. Perfecto. Después, la corriente de carga nominal. Vamos a tener la corriente de carga nominal que nos va a permitir saber cuánto es la capacidad, cuánto es la capacidad máxima de control que voy a poder cargar con esta carga de corriente que me va a entregar el regulador de carga. Acuérdense que esto lo multiplicamos por 10 y ya sabemos de inmediato cuánto es la capacidad de nuestro banco de batería. En este caso, por ejemplo, sería la capacidad en ampere hora sería de 450 amperes. Esa sería la capacidad de la batería. Cuando lleguemos a calcular la batería, vamos a ver cómo se llega al dato de la capacidad de un banco de batería. Pero por ahora estamos viendo el regulador de carga, no, es un dato que quizás nos queda medio colgando, pero cuando lleguemos a la batería lo vamos a entender. Y la corriente de cortocircuito máxima lo tenemos acá. Ya sabemos que esto nos va a limitar o nos va a decir la cantidad de string que nosotros podemos colocar en paralelo. Y después el voltaje máximo, que lo tenemos acá, que va a ser cuánto número de módulos fotovoltaicos podemos conectar por string. Dato importante, acá abajo. Aquí esto es importante, dice seguridad, siempre es importante, bueno, la seguridad y los datos que nos dice el fabricante dice 1A, ¿dónde está el 1A? Porque aquí están todos los 1, aquí están los datos, 1A y 1B, 1A y 1B, y después dice un punto 2. Esos son los que vamos a leer porque siempre nos dice el fabricante cosas importantes. Dice 1A, si el voltaje, bueno, si se conecta más potencia fotovoltaica, el controlador limitará la potencia de entrada. Por ejemplo, ustedes conectan más potencia fotovoltaica, por ejemplo, se pasan a 3000, por ejemplo. 3000. Automáticamente, como tiene el MPT, el MPT es un software que trabaja moviéndose en la curva de los módulos fotovoltaicos. Los módulos fotovoltaicos tienen una curva, dos parámetros, en el eje Y y en el eje de la X. En el eje de la Y tiene el voltaje, en el eje de la X tiene los amperajes. Entonces, él se mueve en esa curva. Entonces, yo le coloco más potencia. Lo mismo pasa con los inversores que se conectan a la red. Si yo le coloco más potencia, yo no lo voy a quemar nunca con potencia porque el mismo MPT hace la gestión para correr ese punto de la curva, trabaja a más voltaje, entonces baja el amperaje. Entonces, por potencia, no lo voy a quemar porque vamos a tener esa gestión. No le vamos a conectar nunca más allá del 30% por ejemplo, si aquí te dice 2600 watts en 48 volts, yo le podría colocar quizá un 20% más.
no habría ningún problema por gestionar solo. Trataría de acercarme directamente a ese número, no me trataría de pasar, pero si le coloco un módulo más, voy a subir quizás 300 watts más, por ejemplo. No pasaría nada tampoco. En ese aspecto no pasaría nada. Punto número 1B. La tensión fotovoltaica debe exceder 5 volts del voltaje de la batería, tensión de la batería, para que arranque el controlador. O sea, si yo estoy trabajando con una tensión, por ejemplo, de trabajo de 48 volts, obligatoriamente, yo en mi arreglo fotovoltaico debo tener 48 más 5 volts. Entonces no le puedo colocar muy pocos módulos fotovoltaicos. Tendría que trabajar como mínimo con el voltaje. Tendría que buscar siempre el voltaje máximo que me está solicitando, que me indica la tensión máxima del circuito abierto fotovoltaico para tener un desempeño más óptimo de mi regulador de carga. ¿Vale? Entonces, pero ya nosotros sabemos cuál sería si nosotros podemos calcular, por ejemplo, la cantidad de módulos fotovoltaicos, sabemos nosotros que tiene que ser 5, por ejemplo, 48 volts más 5 volts, eso serían aproximadamente como 55, 60 volts. Entonces ya sabríamos si son 60 volts y sabemos que el voltaje de trabajo de un módulo fotovoltaico son 50, yo como mínimo, por ejemplo, podría colocarle un módulo fotovoltaico a mi arreglo para que cumpla con esa condición. Pero yo siempre voy a tratar, cuando haga un diseño fotovoltaico, especialmente el sistema aislado de la red, en tratar de trabajar siempre con este voltaje casi al máximo, para tener un mejor desempeño de mi carga, de mi arreglo, para cargar de mejor manera, de manera más óptima, mi arreglo, mi banco de batería. ¿Vale? Perfecto, entonces nos vamos al punto, estamos al 1A, 1B. El 2. Un sistema fotovoltaico con una corriente de cortocircuito más alto dañará el controlador. Ese punto es súper importante porque yo me puedo pasar un poco en potencia, no pasa nada. Yo me puedo pasar un poco en voltaje, o sea, de repente 155, podría pasar un poquito así, conviene no pasarse. Yo me puedo pasar en voltaje un poquito. Yo me puedo pasar ¿cuánto un poquito? Un 10% aproximadamente. Yo me puedo pasar en potencia, me puedo pasar hasta un 20% en potencia. Pero no me puedo pasar en ningún momento en corriente cortocircuito. No me puedo pasar en ningún momento porque en ese caso, si me paso en la corriente máxima que yo le voy a entregar al sistema, lo quemo. ¿Vale? Entonces, eso es importante que lo tengamos en consideración para el diseño. Te pasa un poquito en potencia, sabéis que le puedo colocar un módulo más y ya me queda más cerca para que quede, porque tengo que colocarle 3 módulos fotovoltaicos, entonces si me falta uno, tendría que eliminar un string y me quedaría muy bajo el voltaje de trabajo del sistema. Vale, entonces coloca el 1. Vale, no va a pasar nada, no lo va a quemar, no pasa nada si te pasa en potencia. Vale, perfecto. Pero si para eso le tienes que colocar otro string más y te pasas del voltaje máximo, disculpen, del amperaje máximo, el amperaje en cortocircuito que tengo en mi sistema, te lo vas a pulir. Muy importante en eso. ¿Te pueden pasar en voltaje? Un poquito, sí, te puede pasar un 10%. ¿Te pueden pasar en potencia? Un poquito, sí, te puede pasar un poquito. Te puede pasar hasta un 20, un 30%, siendo así como muy conservadores, porque hay algunos que se pasan hasta un 50%, no pasa nada. Nosotros hasta un 30% podríamos aceptarlo sin ningún problema. Pero si te pasa en voltaje en circuito abierto, en cortocircuito, disculpen, el amperaje en cortocircuito, si te pasa colocándole más string a este arreglo fotovoltaico que yo quiero armar y por lo tanto voy a superar esos 50 amperes, por ejemplo, para el equipamiento que nosotros estamos hablando inicialmente, para este 150-45, para este equipamiento, te pules el regulador de carga. Y eso es importante, nunca sobrepasar. En casi todos los diseños de sistemas fotovoltaicos, cuando yo lo uno con un inversor, con un regulador de carga, nunca me tengo que pasar en los amperes. ¿Me puedo pasar un poquito en el voltaje? Sí, me puedo pasar. ¿Me puedo pasar un poquito en el voltaje max, en el voltaje en circuito abierto? En eso me puedo pasar. ¿Me puedo pasar un poquito en potencia? ¿Un 20%? Sí, me puedo pasar. Pero el amperaje nunca. Eso es. Después el otro punto tampoco, el punto número 3 dice, modelos con MS4 se podrían necesitar varios separadores, esto quizás a nosotros no nos importa mucho, pero para el diseño, estos son los puntos importantes.
Vale, entonces, que nos queda poco tiempo. Yo creo que vamos a alcanzar a hacer el cálculo y ya nos quedaríamos empezamos a revisar las tareas del fin de semana. Para este tipo de regulador de carga, nosotros no necesitamos un regulador de carga especial, simplemente, este tipo de regulador de carga no necesitamos un módulo fotovoltaico especial, sino que necesitamos un módulo fotovoltaico de los que nosotros hemos ocupado normalmente. Y en este caso, por ejemplo, vamos a trabajar con un Jinko solar de 350 watt peak que tenemos acá. Vamos a trabajar siempre siempre para los diseños vamos a trabajar con la Standard Test Condition, que es la normativa que nos da este tipo de potencia, ¿vale? Simplemente la que más se ocupa. Aquí están, aquí están las características de los tests que se hacen en la Standard Test Condition y también en la NOC. Aquí están los dos para que los puedan verificar. Pero en este caso no necesitaríamos como estamos trabajando con un voltaje máximo de 150 volts, y para este tipo de regulador de carga no necesitamos ajustarnos, no necesitamos, por ejemplo, si yo trabajo con un módulo con un arreglo de banco de batería de 12, 24, 48 volts, no necesito ajustarme a los 12, 24, 48 volts. El regulador de carga, por tener un MPPT robusto y eficiente, yo necesito simplemente no pasarme de los 150 volts del arreglo fotovoltaico que habíamos hablado anteriormente. No necesita mayor complejidad. Entonces vamos a trabajar con este módulo fotovoltaico que nosotros ya lo conocemos, es más o menos simple. Conocemos sus datos iniciales, que son la potencia, la tensión en el punto de máxima eficiencia o la tensión de trabajo normal. Tenemos la corriente en el punto de máxima eficiencia o la tensión en el punto de trabajo normal que tendría este módulo fotovoltaico. Y después tendríamos la tensión en cortocircuito, la tensión en circuito abierto, 46,2 volts, y después tendríamos la corriente cortocircuito de 9,01 amperes, ¿vale? Perfecto. Ya lo tenemos aquí, tenemos los datos, y vamos a hacer el cálculo entonces. ¿Cuál lo vamos a utilizar? Nosotros inicialmente vamos a calcular cuántos módulos fotovoltaicos como máximo le puedo colocar a como no tenemos el dato de la batería, como nos falta todavía algún conocimiento, vamos a trabajar simplemente dimensionando cuánto es el máximo de módulos fotovoltaicos que yo le podría colocar a este regulador de carga, ¿vale? Entonces, partamos inicialmente con lo que tiene que ver, vamos a trabajar con un circuito en 48, vamos a trabajar con un circuito en 48 volts para controlar un banco de batería de 48 volts. En este caso, por ejemplo, yo podría controlar como máximo un banco de baterías que tenga una capacidad de 1000 amperios. ¿Cuántas baterías van a hacer eso? ¿Cuál va a ser su conexión? Eso lo vamos a conocer, yo creo que la próxima semana. Pero inicialmente esos serían como los datos. Si yo tuviera un banco de batería de 1000 amperios y tuviera ese banco de batería, 1000 amperios, lo tuviera en 48 volts, que va a ser este dato que nosotros tenemos acá. ¿Se acuerdan que nosotros dijimos 48 volts de la potencia nominal 48 volts? Sería esta la cantidad de módulos fotovoltaicos que yo podría conectar inicialmente, ¿vale? Entonces tenemos una batería de una capacidad de 1000 amperios y lo tenemos esa cantidad de baterías que no sabemos cuántas son, lo tenemos en 48 volts, entonces tenemos que trabajar con este regulador de carga. Después cuando hagamos el cálculo final, cuando ya sepamos cómo determinar la demanda energética de nuestra carga diaria, y vamos a saber cuántos módulos fotovoltaicos vamos a poder conectar, entonces ahí va a saber otra la metodología, pero por ahora vamos a saber cuántos módulos fotovoltaicos como máximo podemos conectarle a este regulador de carga. Vale, después de esta cháchara, entonces empezamos a trabajar. Entonces, si tenemos esa condición de banco de batería de 48 volts y una capacidad de almacenaje máximo de 1000 amperios hora, ese sería el módulo fotovoltaico, o sea, el regulador de carga que yo tengo que trabajar, y esta sería la potencia máxima que yo podría instalar. En este caso, por ejemplo, me dice 5800 watts. Dice 5800 watts, perfecto. ¿Cuántos módulos fotovoltaicos podría colocar? Entonces, sería 5800 partido por 350 watts. ¿Vale? Entonces, en ese caso serían 18 módulos fotovoltaicos. Vale, perfecto. En potencia sería 18 módulos fotovoltaicos. Vale. Entonces, lo que vamos a ver ahora, ¿se acuerdan que nosotros dijimos cuánto vamos a tener que ver? ¿Cuántos módulos fotovoltaicos voy a poder conectar por string? Primero que todo, vamos a ver cuántos string le puedo colocar, ¿vale? Entonces, la corriente máxima en cortocircuito del sistema nos dice que es 70 amperes. Entonces, vale, perfecto, 70 amperes, y el dato de mi módulo fotovoltaico lo tengo por acá,
y me dice que el voltaje disculpen, el amperaje en cortocircuito que me entrega este módulo fotovoltaico es de 9,01 amper. Es el voltaje en cortocircuito. Vale, perfecto. Y yo sé como máximo el amperaje en cortocircuito que le puedo ingresar a este regulador de carga es 70 amperes. Entonces lo que tengo que hacer es dividir 70 amperes partido por el amperaje que me va a dar el amperaje en cortocircuito que me va a dar un módulo fotovoltaico. Entonces hago la división y me queda 7,6. 7,6. Entonces vamos a hacerle solamente 7. Inicialmente 7. Entonces serían 7 strings. Vale, perfecto, 7 strings. Entonces tengo 7 strings y ya sé cuántos strings voy a colocar. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Vale, 7. Perfecto. Y entonces, son 7. Y ahora tengo que decidir entonces cuánto módulo fotovoltaico puedo colocar por string. Yo sé que son 7, porque si me paso de los 7, voy a colocarle más amperes, voy a meterle más amperes a este regulador de carga y me lo voy a pulir. No lo puedo hacer. Entonces, máximo 7. Dice 7,6, pues yo trabajo en 7, no puedo colocarle más. 7, perfecto. Ya está. Entonces ahora, después voy a decidir, ya sé cuánto string voy a poder colocar, y ahora tengo que decidir cuántos módulos fotovoltaicos puedo colocar. Y eso es lo que me va a determinar el voltaje máximo, el voltaje en circuito abierto que me dice el fabricante que le puedo meter a este regulador de carga. Me dice 150 volts. Ah, vale, 150 volts. 150 volts lo tengo aquí. Y después, ¿cuánto es el voltaje en circuito abierto que me va a entregar este módulo fotovoltaico que yo estoy trabajando? Era el de 350 watts, el Jinko Solar 315 watts. ¿Vale? Eso sería 46,2 volt. 46,2 volt, ah, perfecto. Entonces tengo 150 volt máximo que le puedo en circuito abierto que le puedo meter a este regulador de carga que me lo dice el fabricante del regulador de carga. Y después tengo el voltaje en circuito abierto que me va a entregar un módulo fotovoltaico. Perfecto, hago la división y me dice que 3,2 módulos por string. 3,2 módulos por string, entonces le puedo colocar máximo 3. Perfecto. Yo le coloco 3, entonces aquí serían, inicialmente, tengo la... Espérense. Vale, entonces sería, en este caso, por ejemplo, estamos colocando 3 módulos fotovoltaicos. 3 módulos fotovoltaicos sería lo que yo voy a colocar por string. ¿Y cuál sería entonces mira, no lo calculé. ¿Cuánto sería el voltaje que nosotros estamos entregando acá? Serían 100, si este tiene, serían 46,2 por 3. Ese sería el voltaje que va a tener el sistema como máximo. ¿Cuánto es 142? ¿Sí? Disculpen, sería 46,2 por 3. 46,2 por 3. Perfecto, Samuel, muchas gracias. Entonces, 46,2 por 3, ese sería el voltaje, 138 volts. Perfecto, 138 volts. No nos estamos pasando del 150, no, en ningún momento, perfecto. Y después lo que estamos haciendo es colocando, ¿cuánto estamos colocando? En este caso serían 1, 2, 3, y tampoco nos estamos pasando, no nos estamos pasando, a ver, podrían ser hasta 4, serían 480. Sí, pero ahí nos estamos pasando de los 150, vamos a tratar siempre de trabajar de los 150, o sea, si nos sentimos muy acogotados, podríamos colocarle 4, pero en este caso no necesitamos colocarle 4. No necesitamos colocarle 4 porque estamos trabajando en 138, así que estaría bien con 138. ¿Vale? Perfecto. No nos podemos pasar mucho en lo que tiene que ver con el voltaje. Hay que tratar de ser conservadores. Pero aquí igual nos vamos a pasar con la potencia. Acuérdense lo que está pasando acá. Ya sabemos que en el voltaje, si nosotros nos mantenemos con 3 módulos fotovoltaicos, cada string nos va a estar entregando 138 volts, ¿cierto? 138 volts, y nos dicen como máximo 150. Estamos hasta ahora excelente. Pero después, entonces ahora, después verificamos el amperaje. ¿Cuánto es el amperaje máximo? Vamos a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. 7 por 9,9, 7 por 9, 63. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 por 9 nos da 61
amperes, 61 amperes. Entonces, no podríamos colocar ese 7 que nosotros dijimos anteriormente. ¿Vale? 7. Pero espérate, si le estamos colocando 7, 7 por 9. Claro, deberíamos colocar... este está bien dividido este número, que 7 por 9, porque no tendría que habernos pasado al 70 partido por 9, ese sería 9,1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Claro, a ver, 7. Que son, sí, disculpe, a esta hora yo ya me estoy quedando dormido. Máximo serían 70, entonces tendríamos 63,1, 63,1. No nos pasamos nunca, yo estaba mirando hoy me pasé el 50, pero es 70, es 70. Está bien, estamos bien, estamos dentro del parámetro, no nos pasamos del amperaje en cortocircuito máximo, ¿vale? Perfecto, ningún problema, estamos bien. Pero si ahora calculamos la potencia, ¿se dan cuenta la potencia o no? ¿Cuánto subió la potencia? Serían 1, 2, 3, serían 3 por 7. 3 por 7, ¿cuánto serían? 3 por 7, 21. 21 módulos fotovoltaicos. El máximo eran 18. Entonces nosotros en esta condición, por ejemplo, en esta condición que nos estamos pasando de la potencia de los módulos fotovoltaicos, nosotros podríamos sacar este string o dejar este string. No habría ningún problema. Porque, claro, perfecto, aquí lo acaba de calcular Juan Pablo, perfecto, serían 6.615, serían watt, porque kilowatt ya estaría completamente... bueno, pero vale, son 6, sí, ya, perfecto, Juan Pablo, muy bien, kilowatt, perfecto, muy bien, excelente, muy bien, perfecto, sí. Entonces nos estamos pasando un poco, dice Rodrigo, pero eso no pasa tanto como un 14%. Claro, perfecto, claro. Un 14%. Acuérdense que podemos llegar hasta un 30%. Lo importante de este ejercicio, porque ustedes ya a esta altura ya dominan el tema de los serie paralelo y los voltajes máximos, es como saber cuáles son los parámetros donde tú te puedes pasar o no te puedes pasar, porque de repente los módulos fotovoltaicos no calzan directamente en lo que tendría que ser los voltajes máximos, los amperes máximos. Entonces, yo me puedo pasar en potencia un poquitón, del 10 al 30%. Hay gente que se pasa un 50%, y ustedes después cuando tengan la experiencia en todo el tema del diseño, se van a pasar hasta un 50%, no hay ningún problema. Pero por ahora, con los diseños que ustedes cuando partan, se pueden pasar un poquito hasta un 30%, y no va a pasar absolutamente nada. Pero nunca se pueden pasar, ojalá, en el voltaje se podrían pasar un poquito, un 10%. Ojalá nunca pasarse. Pero en lo que no se pueden pasar nunca, es lo que tiene que ver con el amperaje. El MPPT, la gracia que tiene, tanto para inversores, como nosotros ya nos dimos cuenta que la tecnología MPPT no está solamente en reguladores de carga, sino que también está en inversores on-grid, que también tienen MPPT. Que tiene una versatilidad que puede controlar potencia y puede controlar un poco voltaje bien, pero lo que no puede controlar en ningún momento es que tú te pases en el amperaje. ¿Vale? Eso es importante. Entonces, yo, por ejemplo, podría decidir entre sacar Lo que pasa es que aquí realmente creo que me está sobrando un módulo fotovoltaico solamente para lograr estos 5.800. Un módulo fotovoltaico, o sea, yo podría armar 6, y algo string, creo que me quedan estos dos módulos fotovoltaicos, considerando en estos 5.800 watts. Entonces yo tendría que colocar este módulo fotovoltaico solamente, un tercero, para poder lograr este último, sin pasarme ni en voltaje ni en amperaje. Lo podría hacer sin ningún problema. ¿Vale? Entonces podríamos hacerlo. Entonces yo podría decir, ¿sabes qué? Voy a sacar simplemente este último string lo voy a sacar para no pasarme en la potencia. Entonces me podría colocar una potencia más baja. Sí, podría colocar una potencia más baja sin ningún problema. Pero tendríamos un conflicto en lo que tiene que ver con el amperaje. El amperaje nos podría quedar muy bajito, muy bajito. Son 70 amperes, o sea, son 70 amperes los que yo voy a estar como máximo, pero en lo que tiene que ver con el trabajo nos quedaríamos bajos en los amperes. Entonces yo optaría directamente por colocarle este último string
va a mantener unos amperes de trabajo más cercano al máximo. Entonces, vamos a tener un mejor desempeño del regulador de carga. Ese sería como mi criterio para poder, podría poner paneles con potencia menor. También podríamos colocar paneles con potencia menor, pero ya los paneles fotovoltaicos, los que normalmente puedes encontrar en el mercado actualmente, mínimo, están como de 405 watts cada uno. Es súper difícil, o sea, ahora encontrar, por ejemplo, de 315, casi no hay, llega muy poquito, 385, 300, y cada vez van a ir aumentando más, hasta, yo no sé hasta dónde van a seguir aumentando, pero seguramente va a ser como, cuán fuerte puede ser una persona para poder trasladar un módulo fotovoltaico de arriba de un techo, eso va a ser o qué tecnología vamos a tener para pescar los módulos fotovoltaicos e instalarlos en el techo, si lo pueden hacer mecánicamente, ya no va a haber límite para colocar módulos fotovoltaicos más grandes. Actualmente hay de 405, 430, están superando aproximadamente los 25 kilos de peso cada uno, pero no puedes encontrar módulos fotovoltaicos muy pequeños ahora. Por lo general están en ese orden de potencia, en ese orden de potencia que están entre los 405 y los 430 watts por módulo fotovoltaico. Entonces, es una solución la que tú dices, Samuel, técnica, pero en lo que tiene que ver con disponibilidad de equipamiento está muy limitado. Entonces, cada vez son más grandes los módulos fotovoltaicos. Potencias pequeñitas ya es difícil de encontrar. Ya es difícil encontrar módulos fotovoltaicos de 36 celdas de 12 volts. Imagínate encontrar módulos fotovoltaicos potencias más limitantes, ya no están fabricando. Yo creo que los módulos fotovoltaicos, bueno, con este despegue que se ha generado de módulos fotovoltaicos, cada vez los módulos son más grandes, va a llegar a un nivel es que nos vamos a estabilizar con la potencia de los módulos fotovoltaicos, o sea, va a llegar a una potencia límite, me imagino. Pero año a año los módulos fotovoltaicos son más grandes y ya se descontinúan de fabricar los módulos fotovoltaicos más pequeños. Incosolar, por ejemplo, trabaja ahora en módulos de 400 watts cada uno de potencia unitaria hacia arriba. No hay módulo más pequeño en Incosolar. No puedes encontrar. Los dejaron de fabricar hace mucho tiempo. Un año, cambia la cadena de producción y pasan al módulo fotovoltaico más grande. ¿Vale? Perfecto, entonces. Bueno, aquí está. Bueno, aquí están los datos que nosotros teníamos, es importante que teníamos que recalcar en lo que tiene que ver con la tensión de la batería, 12, 24, 48 volts, los datos que son importantes para el diseño, mientras no nos pasemos, muy importante en el punto donde dice el punto número 2, muy importante siempre leer en lo que tiene que ver con las fichas técnicas para el diseño óptimo de cualquier tipo de este tipo de sistema, especialmente lo que tiene que ver con regulador de carga, y después nos vamos a dar cuenta que este regulador de carga, este dato de diseño, no solamente se va a manifestar en el regulador de carga como esté por separado, sino que también cuando nosotros estemos trabajando con inversores híbridos, aislados de red, también el tema del regulador de carga va a ser importante. ¿Por qué? Porque el fabricante, ayer creo que nos dimos cuenta, que los fabricantes siempre te van a decir, mira, este inversor híbrido que tiene regulador, que tiene inversor, regulador y cargador, el regulador que tiene es un PWM o es un MPPT. Entonces, dependiendo de eso, va a ser las cadenas de string que tú vas a armar o va a ser el arreglo fotovoltaico, cuál va a ser su configuración. Y también vamos a tener el problema de la limitante de los amperajes máximos que le puedas meter. El mismo criterio se puede aplicar de diseño y de selección, se puede aplicar a un regulador de carga como está por separado, como en este caso, que lo tengo como elemento, como equipamiento separado, diferencial, cuando lo tengo en un inversor híbrido. ¿Vale? Perfecto. La configuración de los reguladores de carga, va a ir terminando configuración de los reguladores de carga. Aquí lo tenemos, yo lo marqué en negrillo porque es la parte que me interesa a mí que nos quede de este directo que estamos haciendo ahora. Es importante destacar que en ciertos equipos es necesario configurar el regulador en función del tipo de la batería al que se colocará corriente. Es por esto siempre se debe estudiar en detalle el manual de instalación y programación correspondiente. ¿Vale? Eso, muy importante que nos quede eso. Aquí vemos un caso de programación, aquí tenemos un link directo, ustedes se pueden meter y va a la página de Victron Energy, donde tenemos un caso de programación, manual Blue Solar, aquí ustedes pueden descargar el manual para que ustedes lo tengan. Súper importante los manuales que nosotros dejamos como de lectura directa, mañana los vamos a dejar para que ustedes lo puedan descargar de lectura obligatoria, porque Victron Energy, al igual que Victron Energy, al igual que SMA, al igual que Fronius, y al igual que todo el equipamiento que nosotros estamos hablando aquí para que ustedes los descarguen,
tienen excelentes manuales, fichas técnicas y manuales para poder aprender cómo se instala un sistema de manera correcta, paso a paso, con la herramienta como corresponde. Entonces, para el nivel de aprendizaje que estamos tomando nosotros el curso, este tipo de información técnica es fundamental para que ustedes empiecen a adquirir una cierta práctica o una cierta noción de cuáles son los conceptos básicos para poder instalar de manera óptima un regulador de carga, un inversor, un banco de batería. Todos los datos que nosotros tenemos aquí es importante que ustedes lo tomen como una lectura obligatoria, que no tiene por qué ser lectura obligatoria de aquí a 2 semanas más, pero seguir leyendo diariamente 1, 2, 3 páginas y descargando el archivo, lo que tenemos acá, hacer una lectura rápida. A ver, mira el índice, ¿cuál es el índice? Aquí está el índice. Mira, el índice dice esto, esto, otro. Esos son los datos que nos entrega el índice, la información que nos entrega el índice. Entonces es importante ir teniendo ese tipo de nociones, ¿vale? Perfecto. En lo que tiene que ver con la configuración de las etapas de carga de los distintos modelos de las baterías. Muy importante aquí, y con esto ya vamos cerrando, dice, las tensiones de carga las podemos encontrar en las fichas técnicas dependiendo del fabricante y la tecnología de la batería. Es aconsejable siempre revisar fichas de tensión de carga para asegurarnos un correcto funcionamiento, ¿vale? Entonces eso va a depender. Ya nos dimos cuenta que en los reguladores de carga que tiene Victron Energy, nosotros no tenemos que ver cuáles son las tensiones de carga, porque ya automáticamente el sistema va a detectar cuál es el voltaje del arreglo, el voltaje del banco de baterías que nosotros vamos a estar configurando. Pero nosotros tenemos que hacerle la discriminación si vamos a estar trabajando en baterías de plomo ácido, o vamos a estar trabajando en baterías de litio, y si vamos a estar trabajando en baterías de plomo ácido, si vamos a estar trabajando en la gama de AGM o GEL, que son las baterías que vamos a conocer ya la próxima semana en lo que tiene que ver con el próximo elemento, que es el elemento diferenciador, que tiene que ver con el banco de batería. Esto es muy importante que nosotros conozcamos las características de las baterías, porque actualmente nosotros tenemos, vamos a hablar primero inicialmente de las configuraciones de la próxima semana, como cuáles son la conexión más importante que nos dice para que la batería dure de manera óptima, cuál es la conexión. La conexión de la batería que nosotros vamos a conocer ahora, porque vamos a conocer 3 tipos de baterías. Vamos a conocer las baterías que son en plomo ácido, que se dividen en 2 familias, que son las baterías AGM y las de GEL, y las que son abiertas. Y después vamos a conocer las baterías de níquel-cadmio, que son un modelo de batería que ya se está como descontinuando, porque está tomando el relevo de, bueno, y después de las baterías que son abiertas, las baterías que son cerradas, que son que tienen mantención, que tienen cero mantención, algunas otras, y después vamos a pasar directamente a las baterías de litio, ¿vale? Eso es lo que vamos a conocer la próxima semana. Vamos a conocer las configuraciones, las conexiones, cuáles son los tipos de las baterías de litio, cuáles más se están ocupando. Vamos a aprender también que las baterías de litio son distintas para cuando yo estoy trabajando en sistemas aislados de red, que cuando estoy conectado a una red y estoy cargando una batería de litio, pero estoy trabajando con la red eléctrica local. Vamos a conocer todo ese tipo de detalles técnicos la próxima semana. Yo creo que lo dejo hasta acá, para no quedarme en el medio de lo que tiene que ver con las baterías solares. La próxima semana empezamos a conocer este tipo de equipamiento, que es el equipamiento que nosotros ya dijimos, que es el más delicado que tiene el sistema fotovoltaico aislado de red y el más caro. Va a costar aproximadamente entre el 40 y el 50% del costo total del equipamiento de un sistema aislado de red, así que tenemos que cuidarlo en lo que tiene que ver con el tipo de mantención, con el tipo de regulación y el tipo de conexión, que es lo más importante, porque el 70% de los sistemas fotovoltaicos aislados de red que se conectan actualmente, que conectan las personas normalmente, los equipamientos, los instaladores, la conectan mal, porque nosotros siempre tenemos que conectar la batería en serie, positivo, negativo, y de repente hay algunos que conectan en paralelo. Y resulta que conectan la batería en paralelo y resulta que hay una descompensación, bueno, lo que vamos a hablar la próxima semana, hay una descompensación en lo que tiene que ver porque como el puente eléctrico tiene distintos caminos, hay baterías que tienden a descargarse unas con otras, entonces uno mira el potencial que tiene eléctrico de uno con otro y son diferentes. Cuando uno, por ejemplo, hacer una conexión en paralelo. En cambio, una conexión en serie, cuando yo tengo, no sé si tengo aquí baterías puestas en serie, yo creo que tengo por ahí, las baterías cuando uno las conecta en serie, como hay un solo camino, un flujo eléctrico, no tiene ningún problema con esa descompensación. Nos vamos a dar cuenta cuando nosotros nos pasemos de las baterías convencionales a las baterías de litio,
es que la batería de litio tiene una sola conexión, que es la conexión en paralelo, que es completamente distinto a lo que nosotros aprendimos con las baterías convencionales, que la batería convencional se conecta siempre en serie. En cambio, las baterías de litio se conectan en paralelo, todas. Entonces, son mucho más fáciles de conectar. Eso sí, hay una serie de programaciones que tenemos que conocer para que el equipo tenga un desempeño óptimo. ¿Vale? Perfecto, entonces nos quedamos. ¿Dónde nos quedamos? Nos quedamos. Dígame. Bueno, para conversar un poco lo que tenemos ya la próxima semana. Vamos a empezar a hablar de las. Nos quedamos aquí en la batería. Yo le agradezco mucho el tiempo, la disposición. ¿Cuánto llegamos al final? 12. ¡Wow! Una felicidad. Oye, cuídense mucho, hagan las tareas, empezamos a subir la resolución de las tareas, vamos a contestar todas las preguntas, así que no se preocupen tanto. O sea, preocúpense en el hecho de que de repente alguna se me pase y no la conteste, pero nosotros contestamos todas las preguntas y las respuestas. Como yo les comentaba ayer, si tenemos que armar una sesión adicional para responder solamente preguntas y respuestas, la vamos a armar, no se preocupen por eso. Así que, pero lo importante es que ustedes vayan resolviendo las tareas como la mayoría de las personas que lo están haciendo. Muy bien. Hay algunos que tienen algunos errorcitos normales. Normal cuando tú empiezas a aprender algo nuevo, siempre hay errores de concepto que los vamos solucionando en la medida que vamos caminando en este curso, ¿vale? Perfecto. Yo ya no chachareo más. Me despido. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta el martes. Cuídense mucho y nos vemos el martes nuevamente. Nos vemos en el grupo, eso sí que tenemos, en el grupo del Facebook, respondiendo las preguntas, ¿vale? Un abrazo, cuídense mucho. Samuel, un abrazo, cuídense mucho. Rodrigo, un abrazo. Manuel, cuídense. Leonardo, cuídense mucho. Tamari, cuídense mucho también. Nicolás, un abrazo. Nos estamos viendo el martes, ¿vale? Vamos a subir el video y algunas tareitas. Cuídense y nos vemos el martes. John, un abrazo, cuídense mucho. Nos vemos. Hasta luego. Pues ya.